primero inicié grabación y luego compartí pantalla. Discúlpenme. Listo, perfecto. Chicos, ¿ven en este momento mi pantalla? Por favor. Está el país. Sí, Algo profe, ya. perfecto, muy bien. Entonces déjenme, yo les comparto las diapositivas y ya vamos a empezar. ¿Listo? Perfecto. Vamos. Perfecto. Espérenme. Disculpen un momentico, voy a salirme un momento. A buscar el tema donde estábamos. Íbamos en pruebas de veracidad, ¿cierto? Pruebas de afirmación. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, estábamos haciendo unos ejercicios en clase. Perfecto, muy bien. Entonces, excelente. Entonces, creo yo, ustedes me dirán si es este el ejercicio que estábamos haciendo, que ya habíamos hecho, ¿cierto? ¿Sí era este? Sí, profe, ese era uno de los dos. Perfecto, muy bien. Entonces, con ese analizábamos veracidad y con este analizábamos dos métodos distintos, uno normalizado y uno armonizado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Que hacíamos esto? ¿Sí? Sí, ajá. Perfecto, muy bien. Entonces, bueno, excelente. Entonces, en este caso, ya habíamos determinado estos dos ejercicios y habíamos visto, ¿cierto? Que acá sí está corregido en esta diapositiva, sí está corregida en la que les mostré en la clase, no necesariamente. Habíamos visto los resultados. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí vamos bien. Entonces, listo. En este momento, chicos, ya la clase se está grabando. Entonces, para que ustedes sepan que ya en este momento está pues la clase grabada, está siendo grabada, para que ustedes en cualquier momento me digan si tienen alguna duda, ¿ok? No se vayan a quedar calladitos. Ok, muy bien. Entonces, habíamos visto que utilizábamos las pruebas de hipótesis o pruebas de veracidad o pruebas de afirmación, no de veracidad, chicos, de afirmación para la veracidad. Y que la veracidad se hacía por medio del estadístico TD Student, y esto lo hacíamos porque, ojo, estábamos comparando medias. ¿Estamos de acuerdo? Estábamos comparando medias, no estamos comparando magnitudes de diferentes métodos, estamos comparando magnitudes de un método o de un mensurando con un material de referencia, pero no estamos comparando variabilidad, es decir, no estamos comparando la desviación estándar, no estamos comparando el coeficiente de variación. Esto quedó claro, ¿cierto que sí? ¿Hasta ahí vamos bien o no? Profe, ¿me podrías aclarar cuál era el método normalizado? Claro, recuerden que con nosotros decimos que un método normalizado o estandarizado son aquellos que están dados por instituciones que ya han validado ese método y nos dan todos sus valores de precisión, todos los valores de veracidad, y yo lo único que hago con ellos, inclusive me dan incertidumbre y me dan estos valores con los cuales yo pueda comparar. Entonces, en esos métodos que ya son normalizados, que son dados por instituciones reconocidas por convención, esos métodos yo los utilizo, pero yo no los valido porque ya están validados por esa institución. Denme un momentico, chicos, que me llegó un invitado. ¿Listo? Perfecto. Entonces, esos métodos normalizados, estandarizados, son dados por esas organizaciones y yo ya no lo valido porque ellos ya lo validaron. Se supone que ya el método normalizado ya está validado por esas organizaciones. Entonces, ellos me lo dan a mí, entonces yo no valido esos métodos, sino los verifico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si es normalizado o estandarizado, yo lo verifico, pero si no es normalizado o estandarizado, sino armonizado, yo lo valido. Y la validación es más estricta, tiene los mismos pasos, pero es más estricta que la verificación. ¿Quedó claro, Angélica? Sí, profe, sino que como dijiste que de los ejercicios que habíamos hecho en clase, entonces el que era como el caso B era el normalizado.
No, era comparar un armonizado con un armonizado. Si recuerdan que les había dicho, yo en qué momento nosotros utilizamos por ejemplo, en qué momento, me voy a volver un poquitico en las diapositivas, Angélica, para que lo tengamos correcto. Mira que aquí estábamos comparando dos métodos, ¿sí lo recuerdas, Angélica? Hola, profe. Sí, estoy tratando como de recordar, sino que la ah, sí, sí, es el mismo, sino que la diapositiva es diferente. Sí, pero es exactamente lo mismo. Discúlpame que no tengo la memoria a la mano, pero es exactamente el mismo, porque yo utilizo lo mismo, ¿listo? Entonces, esto resulta que tenemos los dos métodos, entonces yo les decía a ustedes, ¿para cuándo uno, en qué momentos uno, para qué es útil aplicar una TED Student en términos de veracidad o una prueba de afirmación cuando yo comparo dos métodos? O sea, ¿en qué momento para mí sería útil o tendría aplicación comparar dos métodos? Entonces yo quiero que ustedes vuelvan y me lo recuerden. ¿Qué fue lo que ustedes me respondieron? ¿En qué momento yo diría, bueno, voy a comparar un método uno con un método 2? Para mí, ¿en qué aplicabilidad tendría? Por ejemplo, tú, Angélica, ¿qué aplicabilidad tendría para mí? Profe, pues era como poder que uno reemplace el otro. Exacto, pero para que yo diga, este puede reemplazar el otro tiene que ofrecerme, al que yo voy a reemplazar, tiene que ofrecerme la seguridad de ser un método validado y que yo lo haya verificado y que realmente tenga material de referencia. Entonces, yo quiero reemplazar ese método que es para mí esto válido, valga la redundancia, es válido porque ya fue validado por una institución reconocida. Entonces, yo estoy buscando un método posiblemente más económico, posiblemente no tengo la disponibilidad del otro, entonces yo lo que hago es, Laura, mil gracias por tu mensaje, listo. No te preocupes, dile que tranquila. Entonces, Angélica, yo lo que hago es decir, bueno, entonces, ¿en qué momento para mí es conveniente comparar dos métodos? Hombre, cuando uno es normalizado y yo no puedo en ese momento ejecutarlo, o cuando necesito un método que lo pueda reemplazar, o un método que me sirva en términos de no hacer exactamente ese método, sino otro que me pueda también y que posiblemente sea más económico, más factible de hacer, pero que yo necesite que él me ofrezca la seguridad que me puede ofrecer el normalizado o el que acepta las instituciones de metrología o las instituciones IUPAC, el ANSI, el ELI, ¿cierto? Entre otras. Dime, Sebas. Profe, entonces, por ejemplo, si yo tengo un método, ¿cierto?, que quiero armonizar o que está armonizado, entonces lo ideal es que siempre el método con el que yo voy a comparar es el método armonizado, normalizado. Exacto, yo tengo que compararlo con un método que me ofrezca la seguridad de que si mi método armonizado, el que yo modifiqué, el que yo creé, el que yo desarrollé, si realmente cumple y que sirve y que puede reemplazar al otro que ya la sociedad acepta, que ya la sociedad por convención ha permitido y que paga por ese método. Sebas, ¿quedó claro? Sí, profe, muchas gracias. Listo. Angélica, ¿cómo vamos contigo? Y para los demás, Ah, sí, pues. profe, ya entendí, muchísimas gracias. Listo, entonces hasta aquí hemos ya terminado veracidad, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos entonces a seguir. Entonces, la pregunta es, ¿cómo? Porque esto es importante y esto es algo de lo que nosotros decimos aplicación de la estadística, es cómo yo a partir de esos datos que obtuvimos, ¿cómo podría yo mejorar los datos o los métodos? ¿Cuándo usar? ¿Cierto? ¿Cuándo usar esas pruebas o esas pruebas de afirmación en términos de veracidad? Bueno, pues cuando usarlas ya más o menos hemos declarado con ustedes cuándo yo las uso, ¿cierto? Cuando yo quiero comparar una media con un material de referencia, cuando quiero comparar dos métodos, entonces la aplicación ya está muy clara, pero ¿cómo podría yo mejorar los datos o los métodos en términos de la veracidad? ¿Qué dicen ustedes? Ya eso ya lo habíamos visto en clase también. Entonces, esto se llama aplicación de análisis de los resultados de una prueba hipótesis o prueba de afirmación. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto qué era error sistemático, a qué aplicaba, cuáles eran sus fuentes? Entonces, es ahí donde yo vengo y digo, hombre, pues yo con el análisis de fuentes ya puedo responder esta pregunta de cómo yo puedo mejorar los datos o esos métodos. ¿Cierto que sí? ¿Qué dicen ustedes, chicos? Ah, me acabo de llegar evacuación. Listo, chicos.
Entonces, ¿qué dicen ustedes? Cuéntenme. No se preocupen, muchachos, ustedes saben que yo no tengo problemas si dicen algo, si no, pues decimos no o sí, pero lo importante es que lo hagan acá y no cuando estén en una práctica, no cuando estén en un laboratorio, no cuando estén en un parcial, háganlo aquí, que aquí no va a ser susceptible ni de remarcación ni de nada. ¿Cómo podríamos nosotros mejorar los datos en términos de la veracidad? No estamos hablando todavía de precisión, no estamos hablando de reproducibilidad, no estamos hablando de incertidumbre porque todavía no lo hemos aprendido, pero sí en términos de veracidad. Recuerden ustedes, y les voy a dar una ayudita, recuerden ustedes cuando en la clase vimos las fuentes de esos errores que me podían afectar la magnitud. De aquí y de allá se responde esta pregunta. ¿Qué dicen ustedes? ¿O muy difícil? Profe, no habíamos dicho que era como que uno tenía que corregir los errores. Exacto. ¿Qué más? Esos errores, ¿qué tipo de errores, Edgar? Pero cuando nosotros, listo, en eso le estás dando como lo mismo que yo le estaba dando ahorita, como un piecito para que ellos digan, ah, profe, recuerda que en clase analizamos las fuentes de esos errores que tú quieres, Edgar, decir, y entonces con respecto a eso, yo puedo mejorar los datos de esta forma, de esta forma y de esta forma. Creo que Edgar lo que les iba a repetir era lo que hicimos en clase, ¿cierto que sí, Edgar? Sí, sí, eso. Creo que no Exacto. era, por ejemplo, cuando tú decías que cuando se sumaba o se restaba el sesgo. Muy bien, pero más que Angélica, sumar o restar el sesgo, que es hacer una corrección, es ver la fuente de esa corrección, es ver la fuente de ese error que me causa en términos de la veracidad, es decir, lo que me afecta, el término de veracidad como parámetro de desempeño metrológico. ¿Sí me entienden? Entonces, por ejemplo, yo les voy a poner un... Dime, Angélica. O sea, ¿te refieres a mirar de dónde proviene, o sea, el origen del error, si es instrumental o por los reactivos o por el humano? Exacto, Angélica. Entonces, como Angélica ya les recordó lo que ustedes me respondieron, porque Angélica nos está recordando todo lo que vivimos en esa clase, la pregunta hoy es, ¿cómo después de tener una prueba de veracidad y determinar, por ejemplo, me voy a volver en la esta, me voy a volver, ¿cómo después de determinar, por ejemplo, este resultado que obtuvimos? Hombre, rechazo la hipótesis nula y por lo tanto entonces los métodos son totalmente diferentes. En este caso eran totalmente diferentes porque ustedes mismos buscaron el estadístico test student, se dieron cuenta que la prueba de hipótesis y la fórmula nos botó esto que no, eran totalmente significativamente diferentes y entonces la pregunta es, hombre, si yo necesito utilizar el método y en este momento determinado para mí es útil que ese método me sirva, ¿yo cómo podría mejorar? Y miren la palabra, ¿cómo podría yo mejorar los datos o el método para que sea comparable con el otro? Ya Angélica nos dijo cómo habíamos analizado, qué era lo que habíamos visto del error, ¿cierto? De ese error que causa y que me mueve el parámetro de desempeño de veracidad. Pero la pregunta, y no sé si sea Angélica o otras personitas, entonces ustedes me van a decir, listo, profe, entonces, ¿yo cómo podría mejorarlo? Ya Angélica ya nos dijo desde dónde podemos partir. Pero, ¿qué me dicen ustedes para responder esa pregunta en términos, por ejemplo, de este ejemplo? Ustedes podrían decirme, no, profe, yo busco otro método, ¿cierto? Aunque eso no es del todo cierto, porque, hombre, después de que uno ha invertido para hacer un método, ha invertido reactivos, uno tendría como primera instancia que recuperar esa plata y mirar si ese método realmente puede alcanzar un parámetro de desempeño. Pero ya, hombre, si ya lo determinamos y no realmente perdimos la plata, busquemos otro método. Pero, ¿cómo? Miren la pregunta, ¿cómo podría yo mejorar los datos o el método para que sea comparable con el otro? ¿Qué dicen ustedes? Y ya Angélica nos dijo de dónde podemos iniciar. Edgar nos recordó de dónde. Entonces, ¿qué dicen ustedes? Prueba no se podría como verificar si, por ejemplo, si las condiciones de influencia están como las ambientales o verificar como si estamos utilizando los reactivos pues con unas fechas correspondientes o si el equipo está calibrado, pues no sé, no podría ser como eso. Claro, exactamente, y por eso dije ahorita, tú dijiste que era el análisis que habíamos hecho. Y la pregunta es, ¿y por qué? Y esto sí espero que no la responda Angélica, ¿por qué
a pesar de que ya lo habíamos visto, porque Angélica nos dice que son esos los que, si eso eran las fuentes del error sistemático, porque ella lo que nos dice, bueno, podríamos mirar esto para ver si podemos mejorar los datos y mirar si son comparables los métodos después de hacer esas correcciones o después de hacer esos cambios, ese control. ¿Qué creen ustedes, chicos? Estoy invitándolos a analizar, invitándolos a hacer un análisis que yo creo que ustedes lo van a hacer, tienen la capacidad de hacer, pero es un desarrollo que uno espera que ustedes hagan, ¿sí me entiende? Y que es la idea de lo que ustedes tienen que desarrollar. Entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Por qué Angélica vuelve y se basa en exactamente las fuentes del error sistemático para decirme que con respecto a esos análisis yo podría mejorar los datos sabiendo que puedo hacer eso? Que puedo hacer análisis del error sistemático y mirar cuántas cosas puedo controlar, cuántas cosas puedo cambiar. ¿Por qué creen ustedes que Angélica nos dice eso? Profe, pues yo creería que si es un error sistemático, pues uno no puede ir directamente a la fuente y corregirlo, porque la diferencia de un error aleatorio es muy difícil, por ejemplo, controlar eso, porque realmente pues, es aleatorio, mientras que el sistemático hay una forma de corregirlo. No Exacto, tanto. entonces, Sebas, muchas gracias por ayudarme y Angélica también, y lo mismo Edgar. Chicos, exactamente, miren que se unen, ¿cierto? Se unen, miren que cuando nosotros decimos, es que el error sistemático se cuantifica o se determina por medio del sesgo y el sesgo nos ayuda a hacer la corrección y el sesgo también, digamos, en determinado momento, ellos son los que nos permiten estimar la veracidad. Entonces, miren que todo aplica. Entonces, desde esas fuentes de ese error sistemático, nosotros también podemos ver cómo nosotros a partir de eso podemos mejorar y cómo podemos afectar o controlar esas diferentes variables. Muy bien, chicos. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro para todos? ¿Puedo seguir? Listo. Bien. Entonces, chicos, hemos terminado con el primer parámetro que se llamaba veracidad. Vamos a seguir con el siguiente parámetro parámetro metrológico de desempeño de un método analítico y es la precisión. Entonces, la precisión, chicos, la precisión es repetibilidad. Se puede estimar por medio de la repetibilidad, por medio de la repetibilidad intermedia y de una manera mayor y jerárquicamente más importante por la reproducibilidad. ¿Ok? Entonces, resulta que si nosotros vamos a ver la repetibilidad, ¿cierto? Como término con el cual nosotros estimamos la precisión, entonces miren lo que dice la repetibilidad. La repetibilidad es el grado de coincidencia entre los resultados de una muestra comparados con su media aritmética. Entonces, vuelvo y lo digo. La repetibilidad es el grado de coincidencia entre los resultados de una muestra comparados con su media aritmética. Entonces la pregunta ¿es claro para ustedes esta definición? ¿Es claro? ¿Me pueden dar un ejemplo ustedes de esta definición? Vamos a hablarlo en Profe, lenguaje. por ejemplo, cuando tú decías que uno como laboratorio podría tener como pues varios resultados pues, de algo que estoy haciendo y Sí, eso se comparaba con los resultados de otro laboratorio, eso era como un término y si uno lo comparaba con lo que estaba haciendo en el momento, ajá. eso era otro, pero no recuerdo cómo No, exactamente. no, pero no te afanes, eso es lo que vamos a aclarar acá. ¿Listo, Angélica? Excelente. Pero miren, chicos, colóquenme cuidado. Muy bacano, Angélica, que me colabores. Mira lo que dice acá. La repetibilidad, dice, es el grado de afinidad, es el grado de similitud, es el grado de coincidencia, es el grado de parecido que tiene un valor o un resultado con respecto a la media aritmética que se saca con unos muy similares a él. Entonces, cuando a mí me dicen la repetibilidad, chicos, cuando a mí me dicen la repetibilidad, con la repetibilidad, ¿yo qué entiendo? Es muy fácil, muchachos. La repetibilidad la hago yo en un corto periodo de tiempo, muy corto periodo de tiempo. La repetibilidad la ejecuto yo cuando yo estoy corriendo todo en términos de las mismas condiciones y no va a cambiar absolutamente nada. Es por eso que el tiempo para la precisión para la repetibilidad es muy corto, porque solamente con que me cambie la temperatura ambiental, yo ya estoy, digamos, en términos de muchos métodos analíticos, haciendo ya no repetibilidad, sino repetibilidad intermedia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa es la diferencia que vamos a aprender hoy. Pero solamente vamos a hablar del primero y es la repetibilidad. Entonces, la repetibilidad es el grado de similitud que hay entre un valor y
su media y la media aritmética que yo saco con otros valores obtenidos de la misma forma que lo obtuve a él. Listo, entonces, miren lo que dice acá. La definición dice, es el grado de coincidencia entre los resultados de una muestra comparados con su media aritmética. Entonces, cuando ustedes comparan un dato o unos datos con su media aritmética, ¿en qué momento lo hacen ustedes? Cuéntenme ustedes que han tenido la oportunidad, si han tenido la oportunidad, por ejemplo, en química clínica o en otro laboratorio de comparar un dato con su media aritmética de otros datos, o datos con su media aritmética sacados de la misma forma y obtenidos de forma con condiciones totalmente idénticas. ¿Se han tenido esa oportunidad? ¿En química, en física? ¿Han tenido esa oportunidad, chicos? Pues, profe, en mi caso, sí, porque cuando pues, yo evalúo, por ejemplo, citotoxicidad, que es parte de mi trabajo de grado, yo saco la media, por ejemplo, del ensayo y miro qué tan precisos son los datos de cada pozo, ¿cierto? En un Sebas, método muy bien. Sigue, sigue, sigue. sí, entonces simplemente cuando saco la media, ya entonces reviso qué tan preciso, ¿cierto? Sí, Dato, ¿qué por tan ejemplo, si yo similares son? exacto, qué tan similares. Entonces, sí, profe, es eso. ¿Cuál es la variabilidad? Entonces, chicos, les voy a decir en términos de lenguaje común lo que hablamos con Sebastián. Hombre, yo tengo un ensayo y lo estoy haciendo yo, Natalia Gómez, lo haciendo yo con un mismo equipo, con las condiciones, con el mismo reactivo. O por ejemplo, Sebastián está corriendo citotoxicidad y en ese momento tiene unas células que son específicamente las mismas en ese momento, con unas soluciones y unos reactivos que son los mismos para todos los datos que va a obtener, y obtiene triplicado, cuadruplicado, quintuplicado, sextuplicado, bueno, los que quiera, los duplicados que él vaya a tener, y esos duplicados son obtenidos con las mismas condiciones en un tiempo muy corto, y lo que hace él con ese triplicado o sextuplicado es sacar un promedio de ellos y a cada valor compararlo con la media. Entonces, vamos a ver más adelante cómo hacemos. Venga, vamos a ver si yo tengo eso, por ejemplo. Mírenlo acá. Este tiene 10 daticos de la concentración de 50. Entonces, aquí hay 10 daticos, ¿ok? Entonces, miren que yo estoy comparando este con la media de todos los 10. Comparo este con la media de todos los 10. Comparo cada uno de ellos con la media de... Entonces, compararlo es coger cada datico y ver con respecto a la media de todos los 10, que estos son 10 duplicados, 10, no 10 duplicados, sino 10 réplicas, ¿cierto? En las mismas condiciones, yo comparo, ¿cierto? Cómo es cada datico con la media aritmética o el promedio, que es lo que nosotros conocemos como la media aritmética de los 10 datos. ¿Quedó claro, chicos? ¿Quedó claro? Sí, profe. Perfecto. Entonces, ya tenemos claro cuándo hacemos repetibilidad. Entonces, la repetibilidad hacemos durante una corrida o un ensayo, Entonces, hacemos la corrida, sacamos los datos y en esa corrida, exclusivamente en esa corrida, yo tengo unos datos que pueden ser duplicado, duplicado, y esos datos, lo único que les puedo mirar entre ellos solitos es repetibilidad. ¿Por qué? Porque están en las mismas condiciones, no ha cambiado nada, no ha cambiado condiciones de influencia, no ha cambiado equipo, no ha cambiado analista, y entonces a eso les analizo exclusivamente repetibilidad. Repetibilidad significa que son totalmente repetibles. ¿Listo? Repetibles. Entonces dice, debe evaluarse en todo el intervalo de la cuantificación especificado en el método según la actitud de uso. Claro, todo lo que nosotros hacemos, todo lo que ustedes hacen debe tener una aplicación, es decir, una actitud de uso. Y ya, cuando nosotros hacemos repetibilidad, en términos de evaluar la precisión, debe estar en un intervalo. Es decir, yo ya tengo que haber definido que en ese intervalo yo puedo obtener esos resultados. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer cuando ustedes establecen límite de detección, límite máximo de cuantificación y límite mínimo de cuantificación? ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien, chicos? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿O no? Sí, profe. Entonces, ¿cómo determinamos la repetibilidad? Entonces vuelvo y me voy a volver. La precisión, nosotros vamos a aprender que la podemos estimar por medio de la repetibilidad y la repetibilidad intermedia. Ustedes me van a decir, profe, pero también está la reproducibilidad. También vamos a ver que
también se puede hacer por la reproducibilidad, pero no depende tanto de nosotros, depende de nosotros en una evaluación externa de la calidad o en un ensayo de actitud, es decir, donde nosotros como laboratorio participemos en un ensayo que hacen diferentes pares o diferentes laboratorios con los cuales yo me comparo, y ahí es mucha mayor jerarquía. Pero estamos haciendo exactamente lo mismo, simplemente que cambian condiciones muy, muy cambiantes. Son condiciones totalmente cambiantes, porque pueden haber otras ciudades, pueden haber otros equipos, pueden haber otros analistas, ¿cierto? Entonces, lo primero es repetibilidad. Entonces, ¿nosotros cómo estimamos la precisión? Estimamos la precisión por medio de la desviación estándar, el coeficiente de variación y la varianza. Entonces, cuando nosotros obtenemos muchos datos, triplicado, duplicado, sextuplicado, ¿cierto? Quintuplicado, nosotros le sacamos la desviación estándar y el coeficiente de variación. Y también le podemos sacar la varianza, ¿cierto? Entonces, estos tres términos estiman la variabilidad, es decir, cómo cambian o cómo son de cambiantes, así sean en pequeñita proporción, mis datos obtenidos por mí misma, en las mismas condiciones. Entonces, nosotros lo determinamos por medio de estos parámetros, ¿cierto? Estos parámetros, discúlpenme, de desviación, que me cuantifican la dispersión de los datos. La dispersión es qué variabilidad voy a tener erráticamente en mis datos, así sea una pequeña variabilidad, me muestra una dispersión. Entonces, y se compara con los parámetros de desempeño del fabricante para métodos normalizados, ¿ok? Y con parámetros de desempeño de métodos no normalizados, es decir, armonizados, que han sido publicados con matrices analíticas iguales. ¿Qué quiere decir? Muy fácil. Chicos, cuando yo empiezo y cojo un método analítico, la primera vez que lo voy a correr, si es la primerita vez que yo lo estoy corriendo, lo único que puedo medir es repetibilidad. ¿Por qué? Porque no tengo otros datos dentro de mi laboratorio con los cuales comparar, que tenga alguna condición cambiante, o el analista, o el equipo, o el día, o el tiempo, o la hora, ¿cierto? Entonces, siempre que yo haga una corridita y esa corridita sea solamente una, yo solamente puedo determinar con términos de precisión de repetibilidad. ¿Quedó claro, chicos? ¿Quedó claro? Entonces, gracias. Cuando evaluamos la desviación estándar del coeficiente de variación como la forma de estimar la repetibilidad, entonces estamos haciendo una validación o una verificación, lo comparamos con estos mismos parámetros de desviación estándar, coeficiente de variación o varianza que me dé el fabricante. Hombre, que el método es normalizado, entonces el fabricante me da estos parámetros de desempeño y entonces yo comparo mi desviación estándar, mi coeficiente de variación o mi varianza con los que él me dé. Pero si mi método analítico no es normalizado, si no es armonizado, entonces yo lo comparo con resultados que han sido evaluados por pares académicos. Es decir, hombre, profe, que tú me pusiste a calcular, a medir la glucosa en una piña, en un jugo de piña. Entonces, no hay método armonizado para eso. Entonces, ¿yo qué hago? Yo me voy y busco en la literatura académica que haya sido evaluada por pares, donde con mi método analítico o con mi técnica analítica estimaron glucosa o azúcares en jugo de piña. Entonces voy y miro y ellos me reportan una variabilidad que muchas veces no la reportan, chicos, como esta la desviación estándar o este es el coeficiente de variación, sino que reportan la magnitud más o menos una variabilidad, así como nosotros lo hacemos. Entonces nosotros que cogemos ese datico de más o menos de variabilidad y lo comparamos con el que nosotros obtenemos. ¿Quedó claro lo que les acabo de decir? ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Profe, pero entonces eso solo pasa con los industriales. Angélica, en industriales algunas veces utilizamos métodos armonizados, normalizados, estandarizados. Ahora, en los industriales, en los métodos para los de MIA o para nosotros los que hacemos procesos industriales, muchos, por no decirte que la mayoría de los métodos no están estandarizados o armonizados, estandarizados o normalizados, entonces nos toca modificar los métodos. En ese momento, cuando yo modifique un método, cuando yo cojo un método que no está estandarizado porque no lo han reportado por medio de una institución reconocida internacionalmente por convención, entonces yo en ese momento ya sé que tengo que validarlo para poder establecer mis parámetros de desempeño y poderlos comparar con algo que haya en la literatura.
Pero miren lo que dice acá, matrices analíticas iguales. Yo no puedo comparar la medición de glucosa en guayaba que la medición de glucosa en jugo de piña. ¿Estamos de acuerdo? Tiene que ser igual. Matrices iguales aunque no tengan material de referencia. ¿Quedó claro, chicos? ¿Quedó claro? Sí, profe. Perfecto. Entonces, ¿para todos quedó claro lo que es la repetibilidad, chicos? ¿O alguien tiene alguna duda? Sin embargo, ahorita nos vamos a devolver un poquito, porque yo voy a después con el otro método de estimar la precisión, vamos a devolvernos y vamos a mirar la diferencia entre repetibilidad y repetibilidad intermedia. ¿Quedó claro, chicos? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Listo, muy bien. Entonces vamos a mirar los niveles de precisión según la jerarquía metrológica. Entonces tenemos la repetibilidad, que fue lo que acabé de enseñarles, que es la similitud o la coincidencia dentro de un periodo corto para el mismo analista con la misma instrumentación. Es decir, que yo cojo un método, obtengo unos mensurandos y esos mensurandos son en un tiempo cortico, media horita, una horita, lo que me haya demorado haciendo esa corrida, y en eso tuve un triplicado, un quintuplicado, un cuadruplicado, y esos para mí son datos repetibles, porque no cambió absolutamente nada en ellos. Ahora vamos a hablar de precisión intermedia. La precisión intermedia es lo mismo que la repetibilidad, coincidencia en los resultados del mismo laboratorio, pero en días distintos, con analistas y equipos diferentes según corresponda. ¿Qué significa, chicos? Con una sola condición que le cambie a mi método, a mi corrida, con eso ya se llama precisión intermedia. Ah, profe, es que resulta que Sebastián, Sebas, ¿tú qué es lo que haces? ¿Toxicidad en qué? ¿Citotoxicidad en qué? En células GP2. Oh, qué nota, listo. Entonces, él hace citotoxicidad en células GP2. Entonces, qué hace Sebas? Sebas va a hacer la corrida y digamos que Sebas dice, listo, hoy la corrí, mañana la voy a volver a correr. Entonces, Sebas, los datos de hoy los va a comparar con los de mañana. Los datos de hoy no son repetibles con los datos de mañana. Los datos de mañana son repetibles entre sí ellos solitos y los datos de hoy son repetibles entre sí ellos solitos, pero los datos de hoy no son repetibles con los datos de mañana. ¿Por qué? Porque los datos de mañana ya cambia la temperatura ambiental, ya cambia el tiempo, ya cambia el día, ya cambian muchas cosas que son cambiantes. Ah, profe, pero es que Sebastián cogió el mismo equipo, la misma solución del día anterior, los mismos reactivos del día anterior, y es Sebastián. Pero con una sola condición que cambia, así sea solamente el día, chicos, ya no es repetible. ¿Por qué? Porque cambió una condición. ¿Quedó claro, chicos? ¿Quedó claro? Sí, profe. Profe, pero ahí en la diapositiva dice que tiene que ser con analistas y equipos diferentes, o sea, pues no incluye. No, Angélica, eso es una forma muy, digamos, de ejemplificar, pero no es lo único. Angélica, tú puedes hacerlo en días distintos, siendo tú misma el mismo equipo y solamente con que cambie de día, ya se llama precisión intermedia. Tú puedes coger tu mismo método y dárselo a otro compañero y en el mismo equipo, con los mismos y el mismo día, y solamente con que cambie el instrumentador, ya se llama precisión intermedia. Tú puedes coger el mismo método, tú, Angélica, en el mismo laboratorio y cambiar de equipo y solamente con que cambie una condición se llama precisión intermedia. ¿Quedó claro, Angélica? Ah, ok, pues sí, ¿Quedó claro para todos, chicos? Profe, yo tengo una pequeña pregunta. Claro, dime. Entonces, por ejemplo, si yo mantengo, supongamos, yo quiero hacer una réplica de lo que hice, por ejemplo, hace unos días, pero yo mantengo exactamente las mismas condiciones, ¿cierto? No espera mantenerlas siempre. Sí, En claro, este uno caso espera ya eso. no sería precisión intermedia, sino que sería ya, seguiría siendo repetibilidad. O No, solamente es para el ensayo, la repetibilidad es solo para el ensayo que sí sucedía con esas mismas condiciones. exactamente. Repetibilidad es un tiempo muy corto y solamente con que tú termines y digas terminé, en ese momento se acabó la repetibilidad. Listo. Y lo hiciste al siguiente día o a la siguiente semana o a los siguientes días porque uno lo hace así en investigación. Estos datos de los otros días tienen, ojo, tienen repetibilidad intermedia. ¿Por qué? Porque cambió de día, cambió de fecha. ¿Sí me entiendes? Sin importar que en este caso sean las mismas condiciones, ¿cierto? No Sin tratando pues de importar. considerarlas todas. Bueno, sin importar, Sebas, que tú lograste que todas las condiciones fueran idénticas a las del primer ensayo. ¿Listo? Listo, profe. Perfecto, chicos, quedó claro y con lo que Sebastián y Angélica nos están diciendo queda más claro, ¿cierto que sí? ¿Hay alguna pregunta?
Listo, muy bien. Entonces, esta precisión se puede medir. Ojo, y chicos, si yo tengo repetibilidad, pero ya tengo la forma de medir o de estimar la precisión por precisión intermedia tumba repetibilidad. ¿Por qué? Porque, o repetibilidad intermedia, tumba porque ya es el hecho de que, chicos, el hecho de que ya haya una condición cambiante, ya hace que mi estimación de la desviación estándar del coeficiente de variación o de la varianza sea más fuerte, es decir, más robusto, más poderoso. Quiere decir que si yo vuelvo y lo corro, todo lo que pueda pasar dentro de mis ensayos tienen que estar cubiertos por esa variabilidad o esa dispersión de los datos. ¿Quedó claro? ¿Por qué? Porque hay una condición que cambió. Entonces, la precisión intermedia tiene mayor jerarquía metrológica, es decir, pesa más importancia que la repetibilidad. ¿Quedó claro, chicos? Entonces, ustedes me van a decir, Sí, profe. listo, Angélica, perfecto. Ustedes me van a decir, profe, pero es que el fabricante no me está reportando precisión intermedia, sino repetibilidad. No hay de otra. Yo comparo mis parámetros de desempeño con lo que él me da. ¿Estamos de acuerdo? Él me da repetibilidad porque muchos, sobre todo aquí en Colombia y en Latinoamérica, chicos, ustedes se van a dar cuenta que nos reportan repetibilidad y precisión intermedia, pero no reportan reproducibilidad. Y ellos podrían reportar reproducibilidad, pero no lo hacen. Entonces, ¿yo qué comparo? Yo comparo mi dispersión, sea de mayor jerarquía o de menor jerarquía. Ojalá entre mayor jerarquía sea, utilizo la de mayor jerarquía. ¿Listo? Entonces, profe, es que el fabricante me ofrece repetibilidad y precisión intermedia. ¿Cuál utilizo? Esa respuesta es lógica. Utilizo la de mayor jerarquía. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quedó claro? Muy bien. Entonces, la reproducibilidad también se estima con los mismos estadísticos, desviación estándar, coeficiente de variación y variabilidad. Pero la diferencia de la precisión por medio de la reproducibilidad es que es la coincidencia entre resultados entre laboratorios. Es un estudio colaborativo, es algo que se hace entre pares de negocio, entre pares académicos, entre pares comerciantes, entre pares profesionales. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo, Sebastián, dueño de un laboratorio de biología celular, me voy a comparar con otro laboratorio y vamos a hacer pruebas y vamos a mirar cómo son nuestras dispersiones, nuestras varianzas y vamos a compararnos entre sí y hicimos reproducibilidad. ¿Quedó claro, chicos? ¿Cuándo pasan la reproducibilidad? Cuando, por ejemplo, pertenecemos a un laboratorio y se hace un ensayo de actitud. ¿Qué es un ensayo de actitud? Que coge un proveedor y le da muestras a los diferentes laboratorios, le dicen mídalas y recibe los datos, los mensurandos con los parámetros de desempeño y compara. Y de todos esos resultados saca una reproducibilidad y compara mi precisión con la reproducibilidad de todo el ensayo. Entonces me dice su reproducibilidad de tanto, su reproducibilidad de tanto, su reproducibilidad de tanto. ¿Quedó claro, chicos, qué es la reproducibilidad? ¿Cuál es la diferencia? Pero todas las tres se estiman con los mismos parámetros estadísticos de descripción, de estadística descriptiva. ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe. O sea que ellos lo que le dan a uno es un patrón secundario directamente del proveedor a ambos laboratorios para que hagan las pruebas. Lo que ellos me dan es una muestra y yo con mi método o con el método que ellos asignen, hago la corrida y le doy los parámetros. Mire, este es mi valor, mi mensurando, este es mi valor de referencia, esta es mi veracidad, esta es mi precisión, ya sea en términos de repetibilidad o de precisión intermedia, y ellos esos mismos parámetros los comparan con otro laboratorio que también lo hizo, y luego lo comparan con otro o con otros, y luego me dicen, mira, tu precisión en términos de reproducibilidad con respecto a lo que nosotros vimos de este ensayo es tanto. ¿Sí me entiendes, Angélica? Sí, profe, gracias. Entonces yo les hago una pregunta, ¿por qué la reproducibilidad, a pesar de que se mide con los mismos parámetros o con los mismos estadísticos de estadística descriptiva, que son la desviación estándar, el coeficiente de variación y la varianza, ¿por qué tiene mayor jerarquía que la precisión intermedia? ¿Y por qué mayor jerarquía que la repetibilidad? Ya establecimos que la precisión intermedia tiene mayor jerarquía que la repetibilidad. Listo, ya está. Pero entonces, ¿por qué la reproducibilidad tiene mayor jerarquía que la precisión intermedia? ¿Por qué, chicos?
¿Por qué creen ustedes? No les dé pena, muchachos. Háganle, por lo menos digan cualquier cosa. Profe, no entiendo. Dime, María Alejandra. Pues de pronto porque en el mismo laboratorio, pues todos están entrenados de la misma manera, o incluso pueden llegar a ponerse de acuerdo para sacar resultados parecidos, pero Exacto. entre diferentes laboratorios, pues cada uno va a entregar su resultado. María Alejandra, y lo más importante es que todos van a tener condiciones totalmente distintas. Entonces, al haber condiciones totalmente distintas, porque yo no voy a poder controlar las condiciones de los otros laboratorios, entonces al tener condiciones distintas, la variabilidad va a ser mucho más grande y mucho más fuerte, mucho más robusta que la de una variabilidad que yo controlo. ¿Quedó claro, chicos? Sí quedó claro porque la jerarquía es mucho mayor la de la reproducibilidad. Entonces, si yo, por ejemplo, lo que me respondió María Alejandra, que María Alejandra, gracias. Dime, María Alejandra, ¿me ibas a decir otra? Se puede usar de manera indiscriminada las palabras precisión intermedia y repetibilidad intermedia, o sea, significan lo mismo. Sí, siempre y cuando tengan el apellido. Ujú. Siempre y cuando tengan el apellido. Entonces, cuando nosotros manejamos una reproducibilidad, entonces haz de cuenta que María Alejandra, si yo voy a hacer algo en mi laboratorio, mi variabilidad, o sea, en lo que afecta a la dispersión de mis datos va a ser mucho menor que lo que vaya a haber en una reproducibilidad. ¿Por qué? Porque es que la reproducibilidad fue de muchos laboratorios. Entonces, por eso tiene mucho mayor peso el de reproducibilidad que el de precisión intermedia o de repetibilidad. ¿Sí quedó claro, chicos? ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. Esto, perfecto, gracias chicos. Entonces ya sabemos con qué valores o parámetros estadísticos descriptivos estimamos la precisión, ya sea en términos de repetibilidad, en términos de precisión intermedia y en términos de reproducibilidad, con la desviación estándar, con el coeficiente de variación o con la varianza. Entonces ustedes, muchos me dirán, profe, pero ¿con cuál de los tres? No con los tres. Yo cuando hago un solo ensayo, como nos decía Sebastián, un solo ensayito, yo saco los tres. Y ellos me sirven para medir la repetibilidad de ese ensayito. Cuando lo vuelvo a hacer, ya tengo precisión intermedia, entonces ya puedo medir los tres y comparar los tres en términos de precisión intermedia. Y cuando ya me comparo con otro, pues utilizo los mismos tres, pero ya me comparo con otro, un espectro mucho más grande. ¿Listo? Un espectro mucho más grande. Entonces vamos a hablar de la precisión intermedia. Dice, la FDA, ¿cierto? Recomienda un mínimo de 2 días distintos con analistas diferentes. Bueno, cierto, es validación de métodos cromatográficos. ¿Qué criterios de aceptación, ojo, qué criterios de aceptación tiene la precisión intermedia? Entonces, realizar la prueba F de Fisher para resultados intralaboratorio. ¿Listo? Intralaboratorio. Ahora, típicamente, alrededor de 2 veces la desviación estándar o el coeficiente de variación de la repetibilidad, ¿cierto? Entonces, esos son los criterios de aceptación. Sin embargo, una diferencia estadística puede no ser significativa. Necesidad de evaluar la actitud para la indicación de los métodos. ¿Qué quiere decir, chicos? Muy fácil. ¿Qué es lo que nos indica cualquier otra institución? Que haya una condición cambiante, no solamente lo que nos dice la FDA, porque la FDA se trata de agricultura, es una institución reconocida, pero no necesariamente maneja todos los métodos que hay en nuestro argot o en nuestra vida, ¿cierto? Todos los métodos o técnicas analíticas que podemos nosotros llevar a cabo. Pero él dice, bueno, ¿qué se recomienda para poder medir una precisión intermedia? Por lo menos que se haga en ojo mínimo, 2 días distintos con analistas diferentes. ¿Para qué? Para que haya mayor variabilidad, ¿cierto? Sin embargo, no es lo único que yo puedo cambiar, ya lo vimos. Entonces, ¿y con qué lo hacemos? Con la prueba F de Fisher. ¿Quedó claro? Por eso, entonces, vamos a mirar laboratorios de precisión, vamos a hacer unos daticos. Entonces, miren acá, miren lo que les voy a, como se los voy a enseñar, chicos. Vamos a hacer un laboratorio y vamos a estimar la precisión, pero en términos de repetibilidad. Entonces tenemos la concentración, tenemos 10 dáticos de concentración, una concentración, 2 concentraciones, 3, la tercera, la cuarta, la quinta, hasta la 10ª concentración. ¿Listo? Está en unidades, ojo, de miligramos por decilitro, y tenemos 2 concentraciones. Tenemos concentración de 50, que es de referencia, y 200.
Y esto fue hecho por un analista. ¿Quedó claro? Entonces, digamos que estos dos concentraciones fueron medidas, o fueron determinadas, o fueron detectadas por este analista en un corto periodo de tiempo, y con todas las condiciones repetibles. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, aquí son dos concentraciones con material de referencia usados en la veracidad. Es decir, cogimos los valores, los mismos que se utilizan para la veracidad, y cogimos y a este de 50 le hicimos 10 mediciones. Con 10, ¿cierto? 10 mediciones con 10 daticos. Y a este de 200 le hicimos 10 soluciones, 10 daticos, y le medimos, ¿cierto? Le medimos la señal. Y luego, pues, claro está, con el modelo de medición determinamos la concentración. Entonces, ¿qué dice cómo nosotros hacemos la precisión? Y ojo, porque así es como lo van a hacer ustedes en el laboratorio. Obtenemos 10 datos o repeticiones de cada concentración o de cada valor. Ah, profe, pero ¿cuáles son las concentraciones que yo voy, ojo con lo que les estoy diciendo, cuáles son las concentraciones que yo o con las cuales yo voy a hacer precisión? Entonces dice la teoría, chicos, que uno utiliza las concentraciones que, ojo, que le den aptitud de uso a lo que yo quiero, para lo que yo quiero, o para la aptitud de uso para la cual yo quiero utilizar mi técnica analítica. Entonces voy a darles ejemplos. Por ejemplo, profe, es que yo estoy midiendo glucosa en sangre. Entonces, yo cojo dos datos, ojo chicos, cojo dos datos que estén dentro del intervalo de medición, que es lo que ustedes van a determinar con los límites de detección y límite máximo de cuantificación y mínimo de cuantificación. Saco dos datos, esos dos datos me deben tener aplicación de uso. Ah, profe, que es que ese datico es para los normoglicémicos, que ese datico es para los hiperglicémicos, que ese datico es para los hipoglicémicos. Pero aparte de que me fije que tenga aplicación de uso, debo fijarme que yo tenga un material con el cual compararlo, ya sea porque me lo da el fabricante o ya sea porque yo tengo disposición de ese material de referencia y puedo compararlo. ¿Quedó claro, chicos? ¿Quedó claro? Profe, ¿cómo cómo lo compararía? Mira, colócame cuidado, Angélica. Digamos que yo tengo la medición, voy a seguir con el mismo ejemplo, ahorita lo coloco en mía, listo, en industrial. Ustedes no se preocupen que como aquí tengo las dos líneas, pero a todos se les puede hacer. Estamos con glucosa en sangre. Entonces yo cogí, digamos que una concentración de 90 miligramos sobre decilitro de glucosa en sangre. Listo. Pero este al que yo le voy a hacer, recuerde que acá estamos validando o verificando un método analítico. Entonces, ¿yo qué hago para verificar o validar un método analítico? Pues cojo una solución estándar que tenga concentración conocida, que sea de 90, que yo la pueda preparar o que me la haya ofrecido un fabricante, que yo sepa que esta es la concentración y la analizo 10 veces de la misma forma. ¿Sí lo entendiste? Ah, ok, sí, sí. Por eso dice aquí, dos concentraciones de materiales de referencia usados en la veracidad. Entonces, ¿qué hago yo? Yo tengo esta concentración de 200, yo sé que ese material es de concentración de 200 y voy y lo mido, lo determino en mi método, en mi técnica analítica con el instrumento de medición y lo determino 10 veces. Listo, ahí están las 10 mediciones. ¿Quedó claro? Entonces, estas 10 mediciones de ese valor de 90 son repetibles entre sí. Y estas 10 mediciones de este otro valor son repetibles entre sí. ¿Quedó claro? Sí, profe. Pero miren lo que dice acá. Mismo procedimiento, mismo instrumento, mismo analista, mismas condiciones ambientales, mismo dispositivo de apoyo y en un lazo de tiempo experimentalmente muy corto. ¿Quedó claro, chicos? ¿Quedó claro? Muy bien. Entonces, disculpen. Entonces, ¿qué evalúo? Pues muy fácil. Le evalúo la desviación estándar a estos 10, el coeficiente de variación a estos 10, los determino y los evalúo, los cálculo. Luego le calculo o le determino la desviación estándar y el coeficiente de variación a estos 10, y esos son mis parámetros descriptivos, estadísticos, que me van a evaluar el parámetro de desempeño de precisión por repetibilidad. ¿Quedó claro, chicos? Muchachos. Sí, profe.
Listo, para todos, igual que para Angélica, ¿quedó claro, chicos? ¿Hay alguna pregunta? Profe, Bueno, entonces los dos datos son material de referencia. Entonces los comparo con el dato que obtuve de la glucosa en sangre. María Alejandra, pero ojo, recuerda que acá estamos validando, verificando un método. En este momento tú no tienes las muestras, tienes esos materiales de referencia. ¿Sí me entiendes? Entonces tú tienes es un material de referencia que tiene un valor definido y a ese mismo le vas a determinar el resultado experimental. ¿Sí me entiendes? Entonces, como ya tienes este valor de referencia, le vas a a detectar la señal que él da en el aparato, en esa técnica analítica, porque en este momento estamos validando o verificando una técnica analítica, no estamos midiendo todavía muestras. ¿Claro, María Alejandra? Sí, profe, gracias. Listo, perfecto. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Listo. Entonces, ¿qué hago? Yo evalúe la desviación estándar y el coeficiente de variación de 50, de la concentración de 50. Entonces voy y lo comparo con la desviación estándar y el coeficiente de variación del fabricante o de publicaciones reconocidas del método analítico si el método no me da esos valores de parámetros de desempeño o si es simplemente no normalizado. ¿Estamos de acuerdo, chicos? O lo que nosotros llamaríamos armonizado. ¿Quedó claro, chicos? Profe, no Sí, me han profe. hecho la pregunta. Sebas, dime. A ver si tú me vas a hacer la pregunta que yo iba a decir. No, no, era fácil. Sí, estaba todo claro. Listo, gracias. Entonces, ustedes me dirán, profe, ¿y por qué 50 y 200? Ojo, mi criterio para utilizar posiblemente 50 y 200, que no sé por qué está en esa diapositiva, es porque 50 y 200, aparte de que me sirve dentro del intervalo de aplicación que yo necesito, es porque hay materiales de referencia que el fabricante me asocia y yo puedo compararlo con lo que me da el fabricante. ¿Quedó claro lo que les acabo de decir? Profe, por favor, No, profe, otra vez. Claro, total. Otra vez. Voy a irme a un ejemplo. Ahora lo voy a dar en términos de mía. Listo, en términos de mía. Resulta que yo a ver, ¿qué se puede medir en concentraciones grandes? Digamos que yo tengo proteína en un alimento. Proteína en un alimento que puede ser de origen animal. Listo. Entonces yo quiero medir proteína y sé que ese alimento tiene suficiente proteína. Entonces, yo espero que la proteína llegue hasta 250, 210, ¿cierto? Pero mi material de referencia al que puedo conseguir en esa misma matriz o los valores con los cuales puedo comparar ese método analítico con esa misma matriz que lo conseguí en la literatura me da hasta 200 o 210. Estoy colocándolo en términos de lo que tenemos acá. Entonces, ¿yo qué hago? Yo cojo un material de referencia o un material que yo preparé con una concentración conocida de 200 y mido la proteína en esa matriz y me dan estos 10 datos. Y a esos 10 datos le saco la desviación estándar del coeficiente de variación y lo comparo con lo que tengo en el artículo, en el papel académico o con lo que me da el fabricante. ¿Sí quedó claro? Chicos, Profe, a ver, dime. a mí me queda una duda. O sea, a ver, supongamos que yo voy a medir solamente hasta concentraciones de 90 miligramos por decilitro y no tengo un material de referencia que tenga esa concentración. Entonces, me dices que yo lo preparo y hago la corrida de 10 mediciones en caso tal no tenga ese patrón para hacer esto. Pero, Angélica, si tú lo pudiste preparar es porque lo tienes. ¿Sí me entiendes? Ay, no, profe. Es que lo que pasa es que no sé si te estoy entendiendo como mal este ejemplo. Bueno, Como que, póngame cuidado, Angélica. Vamos a volvernos a materiales de referencia. Materiales de referencia pueden ser certificados o no certificados. ¿Cierto que sí? Los no certificados son aquellos que nosotros diluimos o nosotros preparamos, pero que tenemos la certeza del valor de su concentración o el valor de su parámetro de importancia, ¿cierto? Que en estos términos es concentración. ¿Estamos de acuerdo, Angélica? ajá, O material de referencia es el que me venden a mí ya preparado y que yo sé que ese valor es y no tiene por qué cambiar porque es un valor ya dado por convención. Y debe tener un certificado que me certifique ese valor. Y se llama material de referencia certificado. ¿Listo? ¿Ahí vamos bien? sí, ajá, Entonces, Angélica, tú vas a medir 90.
Entonces tienes un material de referencia de 90. Tú lo preparaste, listo, lo tienes acá. Es este valor que está acá. ¿Listo? Y a ese 90 le vas a tomar 10 mediciones y lo vas a meter en el modelo de medición, en la curva de calibración, en lo que hayas hecho. Y a esas 10 mediciones les vas a determinar desviación estándar, coeficiente de variación, y ya tienes el parámetro en términos de repetibilidad. Pero tuya, repetibilidad tuya, en ese corto periodo de tiempo. ¿Sí te quedó más claro? Sí, entonces, por ejemplo, cuando tú dices que ya esos valores habría que compararlos, pues estos parámetros de desempeño, ahí sí, por ejemplo, es un material que no es certificado, entonces los comparo con lo que tú dices, buscar con otros pares. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, Angélica. ¿Cuál fue el ejemplo que yo te di? ¿Qué es lo que estábamos midiendo? Para no irme para otro método. Glucosa en sangre. Bueno, entonces pero glucosa en sangre sí tiene materiales de referencia y sí tiene fabricantes. Entonces, y sí tiene métodos ya normalizados. Entonces, digamos que tú cogiste y preparaste glucosa en sangre, bueno, no sé. Yo creo que glucosa en sangre no es como fácil de preparar, pero bueno, determinamos ya que la glucosa en sangre y ya sabemos que el material tiene esa concentración. Para mí se convierte en un material de referencia porque ya le conozco la concentración. ¿Listo? Entonces yo lo medí y saco la desviación estándar, el coeficiente de variación y lo comparo con los parámetros que me da un fabricante, o me voy a la literatura y busco de todas las mediciones que han hecho en la literatura de glucosa en sangre, cuáles son, y con este mismo método analítico de glucosa en sangre, cuáles son los parámetros de desviación estándar y coeficiente de variación que han reportado en la literatura. ¿Sí te quedó claro? Sí, profe, muchas gracias. Pero eso solo si yo tengo un método no normalizado o estandarizado que me dé los parámetros de desempeño. ¿Listo? Sí, profe, muchas gracias. Chicos, preguntas. Preguntas. ¿O no hay preguntas? Quedó muy fácil entonces. Listo, entonces vamos a pasar al siguiente. Entonces ya definimos repetibilidad. Ahora vamos a mirar, ojo, que con esos de repetibilidad, nosotros tenemos un límite de repetibilidad. Límite de repetibilidad. Entonces, ¿qué es el límite de repetibilidad en condiciones de repetibilidad? ¿Qué quiere decir? Hombre, repetibilidad, recuerden que son solamente los 10 dáticos de una sola concentración, o los de 200 o los de 50. Entonces, ese límite de repetibilidad se mide como la diferencia entre dos resultados obtenidos en condiciones de repetibilidad. Entonces, yo puedo coger, profe, puedo coger el 4 y el 5, sí. Puedo coger el 5 y el 6, sí. Puedo coger el 6 y el 7, sí. Listo. Entonces, cuando yo mida la diferencia entre dos resultados, ¿cierto? Obtenidos bajo esas condiciones de repetibilidad, el criterio es que SR, ese límite de repetibilidad, debe ser menor a 2.8 multiplicado por la desviación estándar de los 10 dáticos. Si ese límite de repetibilidad, que es la diferencia entre dos dáticos consecutivos, y es menor a 2.8 multiplicado por la desviación estándar, el método es repetible. ¿Es claro lo que acabo de decir, chicos? ¿Es claro? Sí, profe. Perfecto. Entonces, por ejemplo, yo he tenido ocasiones en las que me dice alguien, profe, ¿y qué pasa si alguna vez yo mido la diferencia entre dos dáticos, por ejemplo, el 4 y el 5, y me da mayor que la desviación estándar? Digo yo, uy, ese método tiene que haber sido muy loco, porque para que solamente dos dáticos sea mayor a la desviación estándar multiplicado casi por 3 veces, debe haber un error muy grande. Entonces, no debe ser algo aleatorio, no debe ser algo así, debe ser un error grosero. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es que el criterio de repetibilidad. Dime, María Alejandra. Si por ejemplo el 1 y el 2 dicen que es repetible, pero el 9 y el 1 no. No, son dáticos consecutivos. Debe ser 1 o 2 y 3, o 3 y 4, o 4 y Bueno, 5, o 5 y entonces si 6. 1 y 2 dicen que sí, pero 8 y 9 no. Ah, muy buena pregunta. Y eso puede ser, eso puede ser esto, eso puede pasar. Pero si eso pasa, la desviación estándar va a ser muy grande, porque resulta que cuando tú calculas la desviación estándar es de todos los datos. Entonces, si uno de ellos se aleja de los otros, pues la desviación estándar se crece. Y como aquí están multiplicando la desviación estándar casi por 3,
Imagínate, si un datico de eso se aleja mucho de los otros, la desviación estándar se aumenta. Y aparte de eso que se aumenta, tú la estás multiplicando por 3. Entonces, esa diferencia siempre va a estar contenida, ¿sí me entiendes? No sé si fui clara, María Alejandra. Sí, profe. ¿Sí me entendiste? Es decir, una implica, una lleva a la otra. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Para todos fue claro lo que preguntó María Alejandra. Muy buena pregunta, por cierto, muy buena pregunta. ¿Para todos fue claro, chicos? Bueno, muy bien, eso espero. Sí, profe. Profe, pero entonces Sí. en la mayoría de casos saldría que es repetible, ya que si incluye esa diferencia siempre por la multiplicación por 3, además, y eso. Pues no sé si me hago entender. Sí, te haces entender. Pero, Diana, no solamente vamos a utilizar este límite de repetibilidad, sino que también vamos a tener que tener esto, sino que también, Diana, vamos a tener otros criterios como, por ejemplo, análisis de errores groseros, entre otros, porque, hombre, si un dato se aleja mucho de los otros, pues nos va a dar unos parámetros de desempeño tremendamente locos, ¿cierto? Y no se van a poder comparar ni con fabricantes ni con la literatura, y entonces tú vas a entrar a tener que analizar qué otras cosas afectaron esos parámetros de desempeño. Entonces, en ese momento puede ser que un valor se haya alejado mucho por el ejemplo que nos dio María Alejandra, pero ese valor yo voy a tener que analizarlo ya, pero todos me dan muy parecidos menos este. Entonces, en ese momento yo tengo que decir, ay, es que en ese momento me llamó tal personita o en ese momento llegó tal otra personita a preguntarme algo y me entretuve y pum, cometí un error. ¿Sí me entiendes? Entonces, hay otras condiciones que analíticamente también tenemos que tener en cuenta, pero que van a ser analizados en el momento en que nos influya. Sí, no sé si fui clara. Sí, profe, gracias. Bueno, muy bien. Entonces, eso quiere decir que ya sabemos, pues, que en términos analíticos normales no tendrá que haber una diferencia muy grande, ¿cierto? Y que yo, como analista, recuerden ustedes que desde el principio se los dije, lo primero que yo les dije a ustedes en clase fue, analicen los datos solitos, sin calcular o estimar ningún parámetro de desempeño. ¿Sí lo recuerdan que se lo dije? Dije, no se pongan a mirar ni medias, ni promedios, ni sesgo, ni desviación estándar, nada. Solamente miren los datos y díganme si ellos están bien o están mal. ¿Sí lo recuerdan que se los dije? Bueno, yo espero que lo recuerden. ¿Por qué? Porque al recordar que se lo dije, ustedes tienen de entrada siempre que mirar los datos. Yo le voy a preguntar a Sebastián. Sebas, que me ha mostrado que él hace análisis de laboratorio. Sebas, cuando tú sacas una citotoxicidad, tú lo primero que analizas cuando obtienes los datos es cómo están tus datos, ¿cierto que sí? Y creo que todos lo hacen. ¿Qué dices Sí, tú, Sebas? y lo ¿Cierto que primero sí? que... Exacto, uno lo primero que hace es analizar cómo están mis datos, qué tan locos, qué tan buenos están mis datos, antes de irme y ponerme a hacer sesgo, desviación estándar, porque si mis datos están muy locos y no se corresponden, pues yo para qué me gasto el tiempo haciendo eso. Claro que en eso, después de que yo tengo un formato en el cual yo lo calculo todo eso, no se me va nada de tiempo, pero hombre, lo primero que yo hago es analizar los datos. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien, chicos? Muy bien. Entonces ya Profe, está. yo tengo una Dime, pregunta. ¿Este claro. criterio solo sirve para 10 datos, pues, de repeticiones? No. No. Sirve para el número de repeticiones que tú hayas obtenido. ¿Listo, No, Edgar? listo. Pues, sí. Pero muy buena pregunta. Lo que nos dice la norma es que mínimo, la idea cuando estamos, ojo, validando, verificando, no siempre, validando y verificando, es que sean 10 datos. ¿Quedó claro? Bueno, muy bien. Entonces ya sabemos que repetibilidad, disculpen, repetibilidad. Ahora vamos con precisión intermedia o repetibilidad intermedia. ¿Listo? Entonces miren, chicos, que tenemos un ensayo en dos concentraciones distintas y un segundo ensayo con las mismas concentraciones. Ah, profe, yo estoy mirando y son los mismos datos. No. Es que por más de que yo quiera, Sebas, cada vez que tú haces citotoxicidad en un mismo, de manera repetible, no con precisión intermedia, repetibilidad intermedia, tú tienes exactamente el mismo número, No, pero similares, ¿sí o no? sí, similares. Eso, chicos. Entonces, no, yo
debo obtener números muy similares. A veces voy a obtener exactamente instantáneamente el mismo, pero no se tiene por qué repetir. Ya eso sería a eso. Si a mí me llegan a entregar datos igualitos siempre, yo digo, hombre, ahí hay algo que es raro. Eso no es normal, ¿cierto? Porque eso solamente lo hace una máquina y esa máquina todavía no existe. Muy bien, entonces, ¿eso qué quiere decir, chicos? Entonces, aquí tenemos los datos de un ensayo en dos concentraciones distintas y los datos de un segundo ensayo. Mire, este es con el analista 1 y este con el analista 2, que es la condición cambiante. Ah, profe, pero esta condición puede ser día, puede ser temperatura, puede ser cualquier condición. Puede ser instrumento, equipo, laboratorio, lo que sea. ¿Listo? ¿Quedó claro? Cuando aquí diga laboratorio 1 y laboratorio 2, ya no es precisión intermedia, ni repetibilidad intermedia. ¿Quedó claro, chicos? Ya se llama reproducibilidad. ¿Quedó claro? ¿O Sí, no? profe. Perfecto, Angélica. Chévere que me digas eso. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué dice la metrología? Pues como tenemos dos concentraciones de material de referencia usados en la veracidad, lo mismo, que sean aplicables, que yo pueda compararlos con algún parámetro de desempeño del mismo método. Entonces le saco los 10 en diferentes días o cambiando una condición. Obtengo nuevamente, mire lo que dice acá, nuevamente, obtenga nuevamente 10 datos o repeticiones de cada concentración o muestra, cambiando una o varias condiciones, procedimiento, instrumento, analista, condiciones ambientales, dispositivos de apoyo, en un lapso de tiempo experimentalmente corto. ¿Qué quiere decir? Vuelvo y hago la misma corrida cambiando alguna condición. Y a estos datos les voy a evaluar desviación estándar y coeficiente de variación. A los datos. Entonces usted me va a decir, profe, pero ¿cómo así? ¿A estos solitos y a estos solitos no? Ya los datos, el coeficiente de variación va a ser de estos con estos. ¿Quedó claro? Porque a pesar de que son obtenidos con el mismo material de referencia, el mismo, hay una condición cambiante. Entonces tengo que ver qué con esa condición, cómo le ejerce variabilidad o dispersión a esos datos. Entonces cojo los de 200 de estos 10 y le calculo la desviación estándar incluyendo estos 10. ¿Quedó claro, chicos? ¿Quedó claro? Le cojo la desviación estándar de estos 10 incluidos estos 10, es decir, de 20 datos. ¿Quedó claro, chicos? Pero de la misma Sí, concentración. profe. Perfecto. Entonces, evalúo la desviación estándar, el coeficiente de variación. ¿Por qué? Porque la desviación estándar, coeficiente de variación y la varianza son los parámetros descriptivos de la estadística que utilizamos para medir el parámetro de desempeño y precisión, ya sea repetibilidad, ya sea precisión intermedia o ya sea reproducibilidad. ¿Listo? Entonces le evalúo la desviación estándar, el coeficiente de variación y los comparo con un fabricante o publicaciones reconocidas del método analítico. ¿Quedó claro, chicos? ¿Quedó claro? ¿O no? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Entonces, ya tenemos, miren acá. Entonces, esto es precisión intermedia. Entonces, tengo los dos con un analista. También voy a tener un criterio que se llama límite de precisión intermedia. Pero el límite de precisión intermedia, miren, chicos, que aquí es R'. Aquí era R minúscula. ¿Listo? Aquí es R'. ¿Listo? Entonces, ese R' dice diferencia entre los promedios de los resultados en condiciones de repetibilidad. Ah, muy fácil. Yo tengo la media aritmética de estos, calculo la media aritmética de estos y ya no calculo la diferencia entre dos datos consecutivos de esos mismos datos, sino la media de este, restándole la media de este. ¿Quedó claro, chicos? Cambia el criterio de precisión. ¿Sí lo entendieron? Cambia. Profe, ¿hay alguna norma sobre cuál se le resta cuál? No, es la diferencia porque recuerda que aquí esa diferencia va a ser casi que absoluta. Es decir, mira que tú vas a coger la desviación estándar de todos los 20 datos y la vas a multiplicar por 2.8 y esa diferencia en términos absolutos tiene que ser menor que ese valor. ¿Listo? No importa si coges este y le restas a este o coges este y le restas a este. ¿Listo? Ok. Perfecto. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Quedó claro? Uy, disculpen. ¿Quedó claro? Sí, profe. Listo, chicos. Entonces, vamos a ver cuáles son las herramientas estadísticas por medio de las cuales nosotros evaluamos la precisión. Es decir, herramientas estadísticas. Entonces, para cuando hacíamos veracidad, nos íbamos por las
pruebas de hipótesis o pruebas de afirmación utilizando el estadístico T-Student. ¿Quedó claro? ¿Cierto que sí? En este caso, nuestro estadístico va a ser por medio de un análisis de varianza. Y el análisis de varianza lo hacemos por medio de la prueba F de Fisher. Entonces, el F calculado va a ser, ojo, miren chicos, varianza mayor sobre varianza menor. Entonces, ojo, miren lo que les estoy diciendo, varianza mayor sobre varianza menor. Profe, pero es que este me dio mayor y este me dio menor, entonces yo ya sé cuál es el que va en el numerador y cuál es el que va en el denominador. Ah, profe, pero es que me dio lo contrario, entonces ya sé cuál es el que, y lo tengo en cuenta y sé cuáles son. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe. Entonces ya calculé la desviación estándar, el coeficiente de variación y la varianza, y con estas varianzas calculé el número de datos que me dio varianza mayor lo coloqué la varianza en el numerador y el que me dio la menor la coloco en el numerador y calculo el F calculado. Y me voy a la tabla, de F de Fisher y con ese F de Fisher voy a comparar. ¿Listo? Entonces ya saben cómo es el F calculado. Muy bien. Entonces, Qué pena, esa varianza se saca de los datos, por ejemplo, de una sola concentración. Por sí, ejemplo, sí, de sí. 50. Y 50 saco la varianza del analista 1 y saco la varianza del analista 2. Entonces, la que me da mayor, pues la pongo ahí arriba. Y la que me da menor, pues la pongo ahí abajo. Así es, así es. Y la pregunta que yo creo que Sebastián me hace es por la concentración, es por qué, profe, analizas por qué pones siempre dos concentraciones. Porque lo ideal es que dice la metodología que lo ideal es que analicemos dos concentraciones, no una sola, sino dos. ¿Listo? Para que le demos O un sea que habrían intervalo. dos Fs calculados, profe, en este caso. Sí, cada F es para cada concentración. Exacto. ¿Quedó claro? Sí, profe, gracias. Perfecto. Entonces, ¿cuál va a ser cómo vamos a aplicar la prueba de hipótesis o pruebas de afirmación para la repetibilidad o la precisión intermedia? Entonces, vamos a utilizar una prueba de hipótesis que nos dice lo siguiente. Como es con el ANOVA y F de Fisher, entonces dice, la hipótesis nula, ojo, ¿cómo planteamos la hipótesis nula? No existen diferencias significativas entre las medias. No existen diferencias significativas entre las medias. Y en la hipótesis alternativa, pues existen diferencias, que es lo contrario. Entonces la pregunta es, ¿entre qué medias? ¿Cierto? ¿Entre qué medias? Entonces nos vamos y aquí tenemos un valor y aquí tenemos el otro valor. Y a eso le vamos a aplicar la prueba de hipótesis. Cuando estemos con la hipótesis nula es que no hay diferencias significativas entre las medias. ¿Qué significa, hombre? Que los valores, la dispersión de sus valores no es tan diferente en una que en el otro. Y entonces dice, donde FC, ojo, que es este F calculado, es el valor del estimador de F de Fisher, obtenido de la tabla de valores estadísticos, es decir, de la tabla que ustedes tienen. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este F es el que ustedes sacan de la tabla. Y ese F que ustedes sacan de la tabla, ojo, con un grado de libertad de n-1 y n-1 porque son 10 datos y un 95% de confianza, ese F de la tabla tiene que ser menor que el F calculado, que es el que ustedes calculan con la varianza de los datos. ¿Sí quedó claro, chicos? ¿Quedó claro? ¿O no? Profe, Pues pero sí, hay una hipótesis, dices que no existen diferencias significativas entre las medias Entre las aritméticas. medias. O, Sí, exacto. Recuerda que es de los datos. Recuerda que aquí ya tienes datos, ¿cierto? Varios datos. Aquí ya no es un solo valor comparado con otro, sino aquí ya son varios datos, ¿cierto? sí. Bueno, entonces calculamos esos valores y entonces este F calculado es el que para mí tiene que ser mayor que el F crítico. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Ese F crítico tiene que ser siempre menor. No, al contrario. Yo creo que aquí hay un error. Creo que aquí me estoy equivocando, pero bueno, ahorita lo vamos a ver en el ejercicio. Creo que esto es un error. Creo que el F calculado siempre tiene que ser menor. Siempre tienen que ser menores que los Fs críticos. Estamos de acuerdo, chicos, pero lo vamos a corregir ahorita. ¿Quedó claro? ¿Hasta aquí vamos bien?
¿Todos vamos bien? Profe, pero Sí, entonces ese f calculado que yo es saco con la este. varianza mayor sobre la varianza menor, Sí. entonces yo la busco en la tabla de estos valores estadísticos. O, No, el F crítico lo calculo con los grados de libertad. Mira, si tengo 10 datos, es que, Sebas, en algunos no voy a tener 10 datos. Puede ser que en el primero tenga 10 datos y en el otro 9 porque me tocó quitar uno. Entonces, en la tabla de F de Fisher voy a entrar es con los grados de libertad. Entonces en el numerador entro con el de 10 datos, entonces sería n-1 sería 9, y el otro tenía 9 datos, entonces con el otro entro con 8. ¿Sí me entiendes? Mira la tabla de F de Fisher. Mira la tabla que yo les pasé de F de Fisher y te vas a dar cuenta que tú entras es con los grados de libertad de cada conjunto de datos que vas a comparar. ¿Sí la pueden mirar? ¿O se las traigo? y ya estoy mirando la profe, Bueno, la abrí. eso, exacto. Pero bueno, yo la voy a buscar acá de todas maneras como para que todos me entiendan, porque quizá al estarte hablando a ti así, confundo los otros. Pero es muy fácil. Como yo los tengo acá, porque yo se las paso a ustedes siempre, espérame un momentico, las tablas, que no sé dónde las tengo, pero ya las voy a buscar. A ver, tablas. Pero yo me imagino que ustedes deben ya tener esas tablitas. Bueno, ustedes siempre las tienen como a la mano. Préstame un momentico, yo creo que la tengo aquí en laboratorios. Datos de laboratorio, pero esos son tablas. A ver, Dixon, tabla expandida, ¿será este? Espérame. No, esa es la tabla de Dixon, valores críticos. Ese no es. A ver, ¿dónde está? Tablas, aquí está. Me demoré un poquito, pero no importa. Entonces, estas son las tablas que yo les pasé a ustedes. Bueno, díganme si ven la pantalla, ¿cierto? No sé si ven la pantallita, pero voy a Sí, tratar de cuadrar. Sí, profe. Entonces, digamos que estas son, este es el Z-score, ¿cierto? Este es el chi cuadrado, este es la T de student y esta es la F de feature. Entonces, miren, grados de libertad del numerador. Profe, pero yo ¿cómo voy a comparar esos grados de libertad del numerador? ¿Por qué? Porque cuando yo tenía, discúlpenme, voy a ir, cuando yo tenía mi F calculado, yo la varianza mayor la coloqué con el conjunto de datos que me daba la varianza mayor. Entonces, ese es el numerador. Entonces, ese es el conjunto de datos que me da el numerador. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuántos datos tiene el de la varianza mayor? Tiene 10. Entonces, me voy a la tabla, discúlpenme voy otra vez acá. Entonces, vengo acá y digo, entonces el numerador me da 9. N-1, 9. Entonces, me voy con este. Que el otro tenía 9 datos, pero N-1, 8. Entonces, me vengo acá y los cruzo. Y ese es el valor. ¿Sí lo entendieron? Del F crítico. No el F calculado, sino el F crítico. ¿Quedó claro? ¿Sí, chicos, o no? Sí, profe. Porque él en el primero es 9 y en el otro es con 8. Porque Edgar, les dije yo que en este era coincidente que fueran 10, pero que algunas veces podía pasar que yo cancelaba. Porque para este ejemplo de la clase, pues tú te metes con 9 y 9, ¿cierto? 9 y 9, ya voy a ir acá. Para el de la clase tú dices, sabes que los dos tienen un número, entonces este 9 y este 9, entonces se cruza aquí y me dice que es 318. Listo, ¿estamos de acuerdo? Hasta ahí vamos bien. Pero Edgar, van a haber momentos en los que tú no tengas todos los 10 datos completos y 10 datos completos acá. Acá puedes tener 8, aquí puedes tener 10, aquí puedes tener 9, aquí puedes tener 6, porque se te dañaron 4 datos o se te dañó un dato. Entonces, ojo, te lo estoy diciendo es en términos de que no siempre se tienen 10 y 10, que es algo ideal. ¿Sí me entiendes? Ok, listo. ¿Quedó más claro? Eso, porque si yo les digo 10, entonces ustedes después van a decir, yo no lo puedo hacer porque no tengo los 10 datos. No, siempre se puede hacer. Listo, siempre se puede hacer. ¿Quedó claro? Sí. Bueno, muy bien. Sí, perfecto. Entonces, hasta ahí vamos bien. Chicos, y la pregunta que les hago, ¿cómo creen ustedes que se hace la reproducibilidad? Porque yo no les voy a enseñar aquí reproducibilidad, no puedo. ¿Cómo creen ustedes que se hace la reproducibilidad? Con lo que ya hemos visto hasta el momento. ¿Cómo se evalúa? ¿Con qué prueba de hipótesis se evalúa?
que pueden utilizar los proveedores de ensayo de actitud o evaluaciones externas de la calidad para medir la reproducibilidad. ¿Qué parámetros de estadística descriptiva utilizamos para medir la reproducibilidad? ¿Qué me contestan ustedes? Estas son preguntas tipo examen. ¿Qué creen ustedes, chicos? Muchachos. Pues, o sea, uno puede pensar, de la verdad no sé qué voy a decir en estos momentos, No te preocupes, dale. pero uno puede pensar que si es entre laboratorios, ¿cierto? Que es un trabajo colaborativo y se tiene que comparar, no sé, pues aquí pues por decir, pensando, la media de pronto o la desviación estándar, no sé. No, pero bueno, Sí, 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 total. Con la desviación estándar y con el coeficiente de variación y la varianza. Es exactamente lo mismo. Listo, ya no lo dijiste. Listo. ¿Y qué hago con esas desviaciones estándar, con esa variabilidad? ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué creen ustedes, chicos? ¿O no podemos hacer nada? ¿O sí? ¿O qué no podríamos hacer? ¿O que sí? Bueno, ojo muchachos, se los voy a dejar así para que lo piensen bastante. Listo, y después ustedes, Profe, pues sí, no sería, bueno, no sé, voy a decir unas nada. hágale, no importa, es preferible que cometas un error aquí y que después le salga en el parcial y, profe, pero eso sí no lo dijiste, ¿cierto que sí? ¿O no? Sí, es que no sé, o sea, se supone que ambos hayan lo mismo, ¿cierto? Desviación estándar, coeficiente de variación y la varianza, y a mí me van a dar esos valores y yo los voy a comparar con los míos y voy a hacer lo mismo para ver si con las mediciones de ellos o algo puedo, pues si con las condiciones que ellos trabajaron y sus resultados, si puedo pues comprobar mis hipótesis y así, no sé. Sí, así es. Es decir, yo comparo un análisis de varianza, una F de Fisher entre los valores de los resultados de los laboratorios y ya. Y luego le entrego esos valores al laboratorio correspondiente. Mira, tus valores son estos, tus valores son estos, tus valores son estos, tus valores son estos. Y eso se llama reproducibilidad. ¿Quedó más claro, chicos? sí, profe. Sí. Perfecto. Entonces miren acá, chicos. Esta era la presentación que ustedes tenían de la clase. Esto es precisión. La precisión se puede estimar en términos de repetibilidad, menor jerarquía metrológica, en términos de precisión intermedia, mayor jerarquía metrológica que la repetibilidad, y la reproducibilidad, que tiene mayor jerarquía metrológica que cualquiera de las otras dos. ¿Y cuáles son las formas de estimarlo? ¿Qué estiman? El error aleatorio. ¿Cómo se estiman? Con el coeficiente de variación y la desviación estándar y la varianza. Listo, entonces R es el límite de repetibilidad en términos de repetibilidad, R' es el límite de repetibilidad en términos de precisión intermedia y NR, que lo define el proveedor del ensayo de actitud, de la reproducibilidad. Listo, entonces mire lo que dice acá, precisión medida bajo un conjunto de condiciones de repetibilidad corto periodo. La precisión intermedia es precisión de medida bajo un conjunto de condiciones de precisión intermedia, periodo, ¿cierto? Más larguito que el anterior. Y precisión de medida bajo un conjunto de condiciones de reproducibilidad, es decir, donde cambian varias condiciones. Entonces, ya hablamos de este límite, ¿cierto? Tanto para la repetibilidad como para la precisión intermedia. La pregunta aquí, profe, ¿por qué acá no aparece la reproducibilidad? Chicos, porque nosotros mismos no nos podemos medir ni evaluar la reproducibilidad. Lo evalúa o lo mide un proveedor de ensayos de actitud, un evaluador externo de la calidad, pero no nosotros. ¿Listo? ¿Quedó claro? Entonces, venimos acá. ¿Qué debemos hacer? ¿Cuántas veces? ¿Y qué se calcula? Es un resumen de lo que hemos visto hoy. Se hace con materiales de referencia, pueden ser certificados o no. ¿Estamos claros? En el intervalo de la medición. Entonces, ¿qué hacer? En términos de repetibilidad, mismo equipo, mismo analista, mismo laboratorio, menos de 2 horas.
Esto es un tiempo estimado, porque, a ver, si yo voy a hacer citotoxicidad como Sebastián, yo creo, Sebastián, que uno a veces se gasta haciendo citotoxicidad hasta 2 horas y media o 3 horas, ¿cierto? Pues sí. Es exacto, entonces yo no puedo decir, profe, pero si usted me dijo que era menos de 2 horas y me pasé. No, 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 estoy diciendo un ensayo. ¿Listo? Entonces, ¿qué debo escoger como mínimo? Entre 6 y 15. Por eso era que yo a veces les decía, 10 es un ideal. Pero yo puedo tener 6, puedo tener 10, puedo tener 9, puedo tener 11, ¿cierto? Entonces, no siempre voy a tener el mismo número de datos para el mismo conjunto que yo voy a comparar. ¿Qué debo determinar? Desviación estándar, de repetibilidad, es decir, ¿cierto? Del mismo periodo corto, de los resultados para cada nivel. Ahora vamos a hacer la otra, mismo laboratorio, diferentes analistas, días, diferentes equipos o tiempo prolongado. ¿Qué quiere decir? Un día, 2 días, ¿cierto? Listo. ¿Cuántas medidas? Lo mismo, mínimo 6, máximo 15. ¿Qué debo calcular o estimar? La desviación estándar, la coeficiente de variación y la varianza, y debo hacerlo en condiciones de repetibilidad intermedia o precisión intermedia. Y cuando voy a hacerlo para reproducibilidad, ojo, reproducibilidad, diferentes laboratorios, diferentes analistas, diferentes días, diferentes equipos, tiempo demasiado prolongado, puede ser un mes, puede ser 15 días, ¿cierto? Es largo, no es corto. En términos analíticos, ¿ok? Términos analíticos, no estoy hablando de tiempo, pues para muchas otras cosas 15 días, un mes es muy poco, pues estoy hablando en términos analíticos. Entonces, ¿cuántas medidas tengo que tener por cada laboratorio? Entre 6 y 15, lo mismo. ¿Qué se determina? Lo mismo, la desviación estándar, el coeficiente de variación, la varianza, y se hace en términos de reproducibilidad. Entonces, miren acá, chicos, era lo que les estaba hablando, cómo se plantea la hipótesis. Entonces, la hipótesis alternativa o la hipótesis nula es que la desviación estándar de las poblaciones con distribución normal son iguales. Aquí es la desviación estándar, los dos valores son iguales, y la otra es que no son iguales. ¿Y cómo se hace con la F de Fischer? Listo. Compañerito Edgar, míralo acá. Aquí está como más clarito, ¿cierto que sí? Sí, profe. Perfecto. Recuerden que no siempre tenemos en el numerador y en el denominador el mismo grado de libertad. Eso depende del número de datos que se tengan. Muy bien. Entonces miren por aquí el ejemplo. Vamos a hacer una prueba de Fischer de 2 colas. Ah, profe, ¿cuándo son 2 colas? ¿Cuándo es una cola? Muy bien. Me voy a devolver y entonces cuando en la hipótesis alternativa no diga iguales. ¿Estamos de acuerdo? Cuando no diga iguales. Cuando diga diferentes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quedó claro otra vez? ¿Sí lo recuerdan? Bueno, muy bien. Entonces miren acá, chicos, que esto es el ejemplo. Dice así: contrastar si las varianzas del método para determinar cromo en muestras de hierbas de centeno difieren significativamente. Las desviaciones estándar fueron, ojo, las desviaciones estándar fueron 0.28 y 0.31. ¿Son muy diferentes estas dos desviaciones estándar, chicos? ¿Son muy diferentes estas dos desviaciones estándar? ¿Qué dicen ustedes? Pues uno diría no, que no. Eso, muy bien, Edgar. Pero lo primero que yo diría, hombre, pero yo no estoy viendo los datos. Yo estoy solamente viendo las desviaciones estándar, ¿cierto? Pero no estoy viendo los datos. Muy bien. Pero me dicen que fueron 5 medidas cada uno. Entonces, ya sé cuáles son los Ns. Entonces ya tengo método 1, 5 datos, desviación estándar 0.28. Método 2, 5 datos, desviación estándar 0.31. Las varianzas de los métodos son iguales, lo que me preguntan a mí. Entonces yo digo, muy fácil. Cojo el de varianza mayor. Hombre, 0.31 al cuadrado, porque es la varianza, recuerden, no es la desviación estándar, sino la varianza. 0.31 al cuadrado. ¿Por qué este? Porque es mayor. 0.28 en el denominador. Hombre, si 0.28 tuviera 4 datos, cambiaría, pero en este caso son 5 y 5, que son ideales. Entonces me da F de 1.23. Entonces me voy con F de 4 y 4. ¿Por qué con F de 4 y 4? Entonces me voy aquí 4 y 4. ¿Por qué? Porque cada uno tiene 5 datos. Pero recuerden ustedes que si cambia el número de datos, pues cambia el F de Fischer. ¿Listo? Entonces me dice 9.605. Entonces dice 9.605 con una confiabilidad que me lo da la tabla, ¿cierto? De 0,0, de 95%, una probabilidad de 0,05. Y entonces me dice que este es 1.23. Entonces digo, como él es menor, ¿cierto?, que el F crítico, entonces yo digo que rechazo la hipótesis, que no rechazo la hipótesis nula, sino que la acepto. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Y aquí es donde yo les decía, hay que verificar que yo tenía ese error allá.
Siempre, siempre, siempre el F calculado tiene que ser menor que el F crítico. ¿Quedó claro, chicos? ¿Quedó claro? ¿Quedó Sí, claro? profe, tengo una pregunta. Claro, dime. Cuando uno dice cuál hipótesis, pues tenía entendido que no se dice que no se rechaza una hipótesis, o sea, no decir como no se rechaza la hipótesis nuela, sino decir se rechaza la hipótesis alternativa, que era como la manera correcta. ¿Acá tiene Sí, alguna relevancia? es la manera correcta, tú tienes razón. Yo lo estoy colocando aquí es en términos, bueno, de lo que tenemos ahí planteado, pero tienes toda la razón. Así es. Listo, aquí debería decir se rechaza la hipótesis alternativa, no debería decir no, ¿cierto? Eso es lo que me estás diciendo y tienes toda la razón. Listo, Listo, profe. perfecto. Pero en términos coloquiales y de lenguaje común es lo mismo que me acabas de, es lo mismo, ¿cierto? Pero tienes razón, lo correcto no es Sí. eso. Y dice así, miren lo que dice acá, dice, lo rojo es lo que yo respondo. Yo no le voy a mostrar a un cliente esto, ¿cierto? Porque el cliente ni me va a entender. Yo le digo, no hay evidencia estadísticamente, ¿cierto? Estadística de que las varianzas de los métodos son diferentes. Así de sencillo. Entonces yo le estoy diciendo, hombre, los dos métodos tienen una variabilidad igualita. Quiere decir que los dos tienen una dispersión igual, que los dos tienen una variabilidad igual y por lo tanto, y lo he demostrado estadísticamente. ¿Quedó claro, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Profe, una Dime. pregunta. Por ejemplo, si yo hago la reproducibilidad y me dice que se elige como la mayor jerarquía metodológica que voy a tener en cuenta, pero supongamos que no me dio, o sea, que me dijeron que no, entonces ya yo no me comparo con esa, sino con mi precisión Precisión intermedia. intermedia. Sí, señorita, así es. Pero ¿en qué momento te podrían decir que no dio? Que tus datos dieron muy locos, pues, porque tú, digamos, te equivocaste en algo, o porque no hiciste el método que te dieron, ¿cierto? O porque te sacaron porque tal vez la matriz que tomaste no era la que ellos querían, o algo así, ¿cierto? Es la única forma en que un ensayo de actitud, porque en un ensayo de actitud a ti te dicen cuál es el método, cuál debe ser la matriz, cuál es el material de referencia, y ellos casi que te ponen todo. Lo único que no te van a poner es el analista, el equipo y pues la capacidad y la competencia del analista. Pero ellos te dan la muestra, te dan el material de referencia y hacen el mismo método entre diferentes laboratorios. ¿Sí me entendiste? Sí, profe. Profe, ¿me puede Entonces, repetir otra vez cómo es la conclusión de la hipótesis que no la terminé? Esa, ajá. listo, ok, pero lo que dice María Alejandra es correcto, ¿no? Aquí no debería decir no rechazo la hipótesis nula, sino debe decir rechazo la hipótesis alternativa. Es decir, este no debería ir acá. Y ella tiene razón. Estadísticamente es lo correcto. ¿Listo? Estadísticamente es lo correcto. Y en ese sentido, María Alejandra, te doy toda la ventaja ahí. ¿Listo? ¿De acuerdo? Chicos. Listo, profe. Listo, Listo, profe. preguntica, chicos. Pregunticas. ¿O no? Bueno, háganle para ver si podemos ver la otra y ya terminamos, ya la otra clase vemos robustez y hemos terminado con validación y verificación. Ahora, chicos, en términos de laboratorio, el lunes tenemos laboratorio. Hombre, si lo podemos hacer, lo hacemos. Y si no, pues hasta que terminemos tenemos la disponibilidad del laboratorio. Ojalá así estemos haciendo incertidumbre. No se preocupen, muchachos, que los informes llegan. ¿Listo? Entonces, ustedes saben, se terminó un tema, terminamos límite de detección, límite de cuantificación. A los 8 días entrego la curva de calibración, sea que me la hayan asignado, sea que yo la haya obtenido, y con los límites de detección y límites de cuantificación. ¿Listo? Listo. Entregué un informe. Luego hicimos precisión, ya sea repetibilidad, luego hicimos precisión intermedia, entregué ese informe 8 días después. Profe, pero me demoré un mes obteniendo esos dos resultados. Ah, sí. Luego obtuve robustez, que es el último, entregué ese informe, listo. Y a los 8 días después de haber terminado robustez, chicos, hacemos una presentación en el laboratorio donde ustedes me presentan toda la validación que hicieron. ¿Estamos de acuerdo? Inclusive, ojo, teniendo recomendaciones, teniendo todo lo que ustedes deban tener, todas las sugerencias y todas las observaciones que van a tener. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Quedó claro? Y ahí salen todas las notas del laboratorio. ¿Listo, chicos?
O algo o algo no fue claro. Muchachos, ¿me están escuchando? Díganme que sí, díganme que sí. Listo. Entonces, ojo, no se preocupen que, profe, no pudimos hacer el laboratorio hoy. Listo. Hay asamblea, listo. Lo vamos de aquí a que terminemos el semestre, sacamos los laboratorios. Pero que los temas queden claros. ¿Listo? Muy bien. Vamos a hacer el último ejemplo de la clase. Listo, vamos a hacer el último ejemplo de la clase. Entonces aquí ya no hay dos colas sino una sola cola. Recuerden ustedes que lo que define dos colas, una sola cola, es ese signito matemático que yo le coloco a la hipótesis alternativa. ¿Listo? Muy bien. Entonces dice, se comparó un método propuesto para la determinación de la demanda química de oxígeno en aguas residuales con otro método patrón, sales de mercurio. Los siguientes resultados fueron obtenidos para las muestras de aguas residuales, en miligramos por litro. El método patrón o método, ojo, método normalizado, tiene número de datos 8, con un promedio, una media aritmética de 72, con una desviación estándar de 3.31. Y el método propuesto puede ser armonizado, puede ser, ¿cierto?, comparativo con el otro. También se tomaron 8 datos, me dio una media igual, pero con una desviación estándar de 1.51. Chicos, sin mirar el resto de la diapositiva, ¿ustedes qué podrían decir? ¿Qué dirían ustedes? ¿Cuál es mejor, cuál es menor, cuál es peor, cuál es qué? ¿Qué podrían decir ustedes? ¿Y por qué? Profe, pues el propuesto tiene una menor desviación, entonces debería ser más preciso. Bueno, listo, vamos a ver, ¿cierto? Y también, pues, en términos debe ser pero miren que la idea es que ustedes empiecen a hacer eso desde que lo hacen en el laboratorio. Ustedes desde que vean los datos ya pueden empezar a concluir, listo. Entonces la pregunta ¿es la precisión del método patrón significativamente mayor que la del método propuesto? Pues, ¿cierto? Que es lo que dice acá. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos la varianza, que es la desviación estándar al cuadrado, en este caso el método patrón o normalizado, sobre la del propuesto al cuadrado, y me da un F calculado de 4,8. ¿Cuántos datos es? Coincidencialmente son 8 y 8, entonces son 7 y 7, me meto en la tabla, 7 y 7, 7 y 7, 7 y 7, y me da que es 3.866. ¿Hasta ahí vamos bien, chicos? ¿Sí o no? Profe, no era 3.787. Que sí, sí era así. Ah, sí, era 787. Listo. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Hasta ahí Sí, vamos profe. bien, ¿cierto? Perfecto. Entonces, ese F calculado me dio mayor. Y aquí sí está bien, María Alejandra, ¿cierto? Entonces, 4,8 es mucho mayor que el F crítico, entonces rechazo la hipótesis nula y por lo tanto me queda la hipótesis alternativa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces dice, la varianza del método patrón es significativamente mayor que la del método propuesto, es decir, el método propuesto es más preciso. Chicos, muy complicada la cosa. Es que, es más, yo sé que muchos de ustedes no vieron tal vez pruebas de afirmación o pruebas de hipótesis en estadística, pero con lo que hemos visto, por lo menos con lo que hemos visto, ya deben tener una capacidad de hacerlo sin lugar a mucha duda. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Quedó claro? ¿Sí o no? ¿O muy difícil? Muchachos, preguntas para terminar esta clasecita y darle la bendición. Ah, chicos. Profe, en este ejemplo, entonces estoy comparando, pues yo en el laboratorio, no es interlaboratorio, ¿cierto? En este ejemplo, muy buena pregunta. Pero ¿qué estamos midiendo aquí, profe? Aquí estamos midiendo la precisión, repetibilidad. ¿Por qué no? Porque sí. ¿Por qué no? Porque sí. Todos los jueves, Manuela, yo creo que sí. ¿Cierto que sí, chicos? Manuela pregunta que si todos los jueves serán virtuales. Manuela, ¿te pareció muy dura la clase virtual? Y Laura se me salió. Yo creo que Laura ya estaba, pero Laura se salió. Hola, Laura. ¿Sí te gustó, Manuela? Bueno. Bueno, no sé, ustedes dirán, chicos, también hay que ver, ¿cierto? Yo pienso que sí, porque como está la situación, no nos ha rendido, ¿cierto?
Eso, para no atrasarnos tanto, excelente, pero esto lo definen ustedes, chicos. ¿Sí me entienden? Pero sí, sería espectacular. Bueno, pero sigo. Bueno, pero sigo, chicos, preguntando. Aquí estamos haciendo repetibilidad, ¿por qué sí, por qué no? ¿Qué me contestan ustedes? Profe, no, porque son dos métodos diferentes. Muy bien, María Alejandra, excelente respuesta. Estamos haciendo precisión intermedia, ¿por qué sí, por qué no? Es la misma respuesta de María Porque Alejandra. son dos métodos diferentes. Exacto. ¿Estamos haciendo reproducibilidad? No, porque siguen siendo diferentes. María Alejandra, depende porque no se sabe quién está haciendo el método patrón y el método propuesto, no se sabe si es el mismo laboratorio, pero lo están haciendo, ¿sí o no? Pero tienes ahí toda la... ¿Quedó claro los conceptos, chicos? ¿Quedaron claros? Sí, profe, entonces no se sabe. No, en reproducibilidad tendríamos que ver un contexto mucho más grande. Pero en términos analíticos, si lo estoy haciendo en el mismo laboratorio, se llama precisión intermedia. ¿Listo? ¿De acuerdo, chicos? Listo, profe, muchísimas gracias. La verdad es que a mí también me gustó más esta clase virtual. Ojalá sigan siendo virtuales. Bueno, no, depende de ustedes, chicos. Yo no puedo, en este caso la universidad les dejó toda la viabilidad a ustedes de poder decidir eso, ¿ok? Inclusive, muchachos, ya muchos compañeros de ustedes, y lo voy a dejar grabado, me preguntaron que qué hacían en determinado momento los chicos que ven hematología hasta las 2 y que estamos viendo virtual. Si ustedes decidían y hay parcial, a ellos se les toma en cuenta que no van a estar en la clase, en la casa directamente, entonces a ellos se les puede reprogramar el parcial con otras preguntas diferentes, pero con una similar exigencia para que lo presenten en unos horarios, digamos, una hora más tarde o algo así, que alcancen a llegar hasta la casa, para que sepan ustedes que todo tiene solución, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo, Listo, chicos? profe. Bueno, chicos, que me les vaya muy bien. Feliz tarde, que la pasen muy bien, Profe, qué espero. pena, yo quería hacer una Feliz pregunta tarde. respecto al Dime, cronograma. Sebas. Dime, Sebas. ¿Para cuándo quedó el parcial? Ah, muy buena pregunta. Yo lo había arreglado y les había dicho lo del cronograma, pero se me olvidó. Mira que si no me lo preguntas, se me había olvidado. Muy bien, gracias por preguntarme. Miren, por ahora, chicos, yo se los voy a mandar ahorita en un correo. Quedamos así. Ya me definieron que no es el 17, la última clase, sino el 24 de junio. Es el último día antes de salir a vacaciones. Entonces, estamos aquí en junio, ¿cierto? Estamos aquí en 9. Se supone que estamos en junio, ¿sí estamos en 9? Sí, estamos en junio, estamos aquí, validación, ya tendríamos que ir en robustez, pero no se preocupen, la próxima clase vemos robustez, ¿ok? Entonces, aquí tendríamos que ver otra clase que sería esto 13, que es lunes. Ya no podemos ver este método, ya no podemos ver este laboratorio, sino que vamos a ver, ya les voy a mostrar lo que vamos a ver en el laboratorio. Aquí vamos a seguir con robustez, ¿ok, chicos? Robustez. Luego tendríamos otro laboratorio que no vamos a poder ver esto, sino que ya seguiría el parcial. Entonces, les voy a cambiar este desarrollo de métodos. Lo siento mucho, mi idea era hacer eso. Los chicos que vieron conmigo estadística ya saben hacer desarrollo de métodos porque ellos sí alcanzaron a hacer diseño de experimentos. Pues la clase de ellos se llamaba estadística, o no, bioestadística y diseño de experimentos. Yo les di estadística y diseño de experimentos a ellos. Entonces, esto no lo voy a poder ver con ustedes por los retrasos que tuvimos. Entonces, aquí vamos a reemplazar por laboratorios y por la clase de robustez que nos falta. Y cuando regresemos de vacaciones, es decir, el 14 de julio, parcial. Esta es mi propuesta. No sé si ustedes quieran que tengamos una clase y lo hagamos el jueves 21 de julio o si lo hacemos directamente el día que llegamos. Claro que nosotros no volvemos el 14, ustedes vuelven el 12 y el 14 es el parcial. Pero ustedes deciden si quieren la primera clase. Esto es una propuesta, pero ustedes ¿qué dicen? ¿Qué dicen, chicos? ¿El parcial el 14 o no? Pues ¿Y qué por mi haríamos el parte 12? está bien. No, Oh, el 12 no tienen clase conmigo. El 12 es el primer día después de vacaciones de la universidad. El 12 es el primer día. Espérenme, yo miro a ver si me equivoqué en fechas, pero creo que no, es un martes. No, los martes ustedes no tienen clase conmigo, entonces el jueves sí tendrían clase.
Ustedes, las vacaciones, según lo que me dijeron hoy en la universidad, es del 24 de junio al 12 de julio. ¿Listo? Entonces el 12 Creo que no no era tiene... del 28 de junio. No, ya me definieron hoy ¿cómo es que se llama? Astrid, ella es la subdirectora de la Escuela de Microbiología. Ella me dijo que es desde el 24 a 12. Ah, ok. Profe, Listo, pero chicos. yo creo que ella se confundió porque, pues, hasta donde yo tengo entendido, y según tengo entendido, yo tengo clase el 25. Supongo que ya no tuvo en cuenta las clases del sábado, porque como el lunes es festivo. Espérenme. Pero bueno, en mi Sí. caso, para nosotros sí 24, pero en general se empieza el 28, el 28 como tal, según la resolución, empieza 28, incluyendo el día, hasta el 12 de julio, incluyendo el 12. Ah, sí, pero no, chicos, mire que estoy verificando aquí otra vez y ella me dice, salimos a vacaciones el 24 de junio, porque yo le pregunté esta mañana precisamente para cuadrarlos y me dijo 24. Bueno, pero chicos, sea lo que sea, entonces, listo. Pero esas son las fechas. Lo único que va a cambiar son estos temas, que se lo voy a cambiar ahorita, y el parcial, que sí lo ubiqué acá, el 14 de julio. La pregunta que yo les estoy haciendo en este momento es, ¿el parcial lo presentan el 14 o el siguiente jueves, que es el 21? ¿Qué dicen ustedes? Profe, claro, no, virtual, virtual. Creo que pues el 14 sería bien. Sí, Pues, bueno, pues yo estoy de acuerdo, no sé los demás compañeros. bueno. Pues yo pienso que para esa fecha ya hemos terminado la parte de teoría. Y recuerden ustedes que conmigo el parcial es de definiciones, ¿cierto? Es de definiciones. Nunca les voy a negar, chicos, que lo ideal es que ustedes ya hayan hecho todo el laboratorio, ¿cierto? Porque así aclaran más conceptos teóricos, pero el parcial es de definiciones. Y no indica que porque no hayamos hecho el laboratorio no tengan la comprensión total ustedes, pero sí, siempre y nunca lo voy a dejar de decir, Sebastián lo puede decir, los chicos que hacen parte experimental entenderán que cuando uno hace la experimentación aclara muchos conceptos que tal vez en teoría no alcanza como a aterrizar, pero no indica que sea necesario. Entonces, si ustedes me dicen que el 14 lo hacemos el 14, si no lo hacemos el 21, ustedes me dicen. Listo. Entonces, ya muchos han dicho que el 14. Y me hicieron una pregunta, ¿el parcial es presencial o virtual? El parcial es virtual. Listo. La diferencia, ¿cuál es? Que como están en la casa, las preguntas no serían libres, sino serían ya consecutivas. No se podrían devolver. Esa es la única diferencia. ¿Listo? Creo que en el pasado tampoco nos pudimos devolver. No, yo creo. No, profe. Ah, bueno, Por sí, eso Profe, no, sobra no. tanto tiempo. sí, que por eso que ustedes me dijeron que después, bueno, no sé, chicos, entonces lo otro sería como analizar si lo podemos presentar en la universidad y yo se las dejo libres porque creo que fue una petición que ustedes me hicieron. Sí. ¿Listo, chicos? Ah, usted fue mala, profe. Laura, perfecto. Yo también te quiero mucho, Laura. Listo. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Listo, profe, Bueno, muchas gracias. pero Bueno, profe, gracias. veo que no le fue tan mal. A ver, muéstrenme las notas del parcial. A ver, parcial, sí está por aquí. Hombre, bueno. Uy, bueno. Pues ustedes ya tienen las notas del parcial. ¿Listo, chicos? Entonces quedamos así, muchachos. Entonces, por 14. Bueno, chicos, entonces, ¿los laboratorios cómo serían? Ojo, habiendo la libertad de que hayan asambleas, de que no nos dejen hacer laboratorios, la propuesta es esta. La propuesta es, estamos en junio, entonces el 13 sería sesgo, límite de detección, ¿cierto? Límite de cuantificación. El 27, no 19 porque es festivo, sino el 27, repetibilidad. El 11 de julio, ¿cierto? Sería ya precisión intermedia o repetibilidad intermedia. Y robustez el 18 de julio. Y si podemos, entonces, el informe de validación el 25. Ojo, chicos, Profe, qué pena dime. interrumpirla, pero es que Creo que el iniciamos 11 el todavía 27, estaríamos de vacaciones. pero el 27 estamos en vacaciones. Entonces me equivoqué en fechas. Bueno, menos mal me están diciendo ustedes acá. Espérenme un momentico, yo miro acá. Sería 18. No, chicos, ¿de julio? Ah, no, El sí, tienen 27 razón. de junio El y 12, el sí, 11 de julio estamos de vacaciones. sí, tiene razón. Esto es 18. Sí, entonces en este caso el siguiente laboratorio sería, espérenme un momentico,
El 25, yo contrasto ahorita que no haya festivos, ¿listo? Y entonces, esta era una fecha que yo tenía que decirles. Entonces, el 25, que para esa fecha era el informe de validación, sería no para el 25, sino para el 1 de agosto. 1 de agosto sí no es el 7 de agosto es el que es festivo, ¿cierto? El 1 de agosto, pues sería agosto. Y chicos, esta fecha es susceptible. ¿Por qué? Les voy a decir por qué. Porque este informe de validación es una presentación donde ustedes me presentan toda la validación hecha experimental. Entonces ustedes me pueden decir, profe, no, para el 1 no. Pero claro, no puede ser para el 7 porque creo que yo que ese próximo lunes es festivo por el 7 de agosto. Pero sí podría ser para el siguiente. ¿Sí me entiendes? Es decir, esta fecha es abierta. Esta fechita que está aquí, que la voy a poner en verde, es flexible a lo que ustedes me indiquen. ¿Quedó claro? El 27 no es festivo, el 27 es festivo también. No, es el 19, ¿no? ¿De junio? ¿Me estás hablando de este junio? El 7 de En agosto. agosto. No, el 7 de agosto. sí, Ve, cae chicos, domingo. cae Cae domingo, lunes. pero recuerden que nuestro país es el país de los festivos. Entonces, si cae domingo, cogen el lunes festivo. ¿Sí lo recuerdan ustedes, chicos? No, ese festivo no se mueve, pero pues tengo Uy, entendido no. yo. ¿Qué dices? Este año son los menos festivos, porque Ah, muchos sí. caen domingo y no se van a correr. Sí. Ah, y en las fechas no se corren, entonces podríamos hacer el 7, no sé, digo yo. Es que esa fecha de todas maneras, chicos, es dependiente. ¿Cuál fue la otra fecha que me dijiste? El 27 no es festivo. Manuela, ¿qué 27? ¿El 27 de junio? Sí, voy a mirar. Listo, El espérenme, yo Sí, 27 miro. profe, de es junio, festivo. ¿Es profe. festivo? Ah, bueno, entonces Sí, lo profe. corremos. Entonces, imagínate, repetibilidad se iría ya para el 18 de julio. Listo, pero bueno, no importa. Lo importante es que se haga. El problema no es eso, sino que ustedes no se les olviden los conceptos chicos, ¿cierto? Pues digo yo. 25, entonces este sería, bueno, entonces 1 de agosto, y sería entonces el 7. Y ojo, dice si ese 27 es festivo y es vacaciones. Ah, sí, total. Tienes toda la razón, Andrea. Lo mismo me acaba de decir Laura. Listo. Entonces, chicos, quedamos así. Pero igual, este 7, si es festivo o si ustedes deciden que no, entonces sería para la siguiente fecha. Es decir, no sería para el 7 de agosto, sino no sería para el 8 de agosto, sino sería para el 15. Y esto no sería 7, sino 8. ¿Listo? Lo que vamos a hacer es que colocamos así. ¿Listo, chicos? Epa, pero ¿qué pasó ahí? Profe, ¿qué día se acaba ¿Hasta qué fecha tenemos para acabar el semestre? No es Tienes hasta la razón. primera. No. Sí, no. Ahí me da, pero es que chicos, yo creo que yo estoy hablando con la subdirectora porque perdimos 5 clases, ¿no? Perdimos 5 clases y yo estoy hablando con ella porque yo le estoy diciendo a ella que no me va a alcanzar el tiempo. Esperemos a ver ella qué me dice, ¿cierto? Si me da la posibilidad, pero no sé ustedes cómo estén, porque ella me puede dar a mí la posibilidad de que nosotros estemos de que nosotros terminemos, esta vaina, de que nosotros terminemos 8, voy a colocar aquí, o 15, o así, listo. Entonces, de que ella me dé la posibilidad de que nos tengamos una semanita con ustedes, ¿cierto? Entonces, déjenme que yo termine de hablar con la subdirectora y que ella me dé esa posibilidad. ¿Listo, chicos? Sí, yo sé lo del 13, yo ya lo había visto, chicos, pero yo le estoy diciendo a la subdirectora que es que perdimos muchas clases y creo que no voy a ser la única docente que va a hacer eso. Creo que hay muchos docentes que sí desde el principio definieron virtuales y no se han retrasado, pero bueno, yo sí tengo ese problemita, chicos. No sé ustedes qué me dirán. O lo otro que podríamos hacer es que cualquier laboratorio que hagamos es demorado. Entonces yo no me puedo poner a prometerle nada con los laboratorios chicos. Mm. Más fácil me queda a mí decirle a la subdirectora que estemos. O lo otro, chicos, es hacer el informe de validación con escrito y que ustedes no me lo presenten. Esa sería otra posibilidad. Si la subdirectora no me da esa posibilidad, porque el 1 de agosto sí ya sí todavía corresponde a las fechas. Pero déjenme mirar acá.
Sí, ya es de habilitaciones. No, sí, pero están en exámenes finales, sí. Uf, pero va a ser duro para ustedes para esa fecha. Bueno. Chicos, ¿qué me dicen ustedes? Ya sería que no me presentaran entonces este informe de validación en presentación, sino en un escrito. Y yo lo evalúo con el escrito. Esa sería otra posibilidad. Ya les quité 6 minutos de más. ¿Ustedes qué me dicen? No, profe, pues si eso le ayuda a organizar mejor el tiempo, pues sí. Yo creo que sí. Pues, y yo creo que mejor también para ustedes, porque es que presentarlo oral es más difícil. Listo. Entonces no creo que a ustedes les moleste mucho tampoco. Sí, escrito mejor. No, profe, no nos molesta. Bueno, listo, chicos. Chicos, entonces déjenme y ahorita les cuadro bien esto. También voy a hablar con la subdirectora, a ver ella qué me dice, y si no, pues yo les cuadro y les envío. Y ustedes cualquier corrección que me hagan, chicas, estoy libre a que me la hagan. ¿Listo? Chicos, que me les vaya muy bien. Gracias por estos 6 minuticos, ¿ok? A usted, profe, feliz tarde. Chao, chicos. Hasta luego, profe. Listo, chicos, que les vaya muy bien. Detengo la grabación.